Suscríbete. Muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Hola Bruno, buen día, saludos a todos. ¿Qué tal, Lani Chun? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Johnny González, tema central, pasa por las eliminatorias. Qué pena este tema de los horarios, ¿será? Vos sabés que los grandes partidos, le estaba escuchando ya a Federico con Mabel esta mañana temprano, y es una pena porque te perdés el partido Argentina-Uruguay, te perdés el Brasil-Colombia. ¿Será que no pueden? Yo sé que es la televisión, ¿verdad? Pero qué pena que no podamos ver nosotros los futboleros. Queremos ver ese tipo de partidos, ¿o no? ¿O yo estoy loco? En realidad, más que la televisión, es cada asociación. Bueno, pero porque arreglan independiente. Claro, ¿verdad? claro, porque si vamos a la... claro, ahora pues cada ese es el tema. asociación Ya no es negoció. No, si era antes, y todos sabemos cómo se negociaba antes, ¿verdad? Pero si supongamos que una sola empresa fuese la dueña... Hace escalonado. Claro, pero Exacto. ahora cada federación... Es más, fíjense hasta qué punto ha llegado. Cada federación puede negociar sus partidos de local. Entonces son dueños diferentes, entonces... Claro. La jugada cambió, ¿verdad? Por eso Cambió la jugada. antes era de una forma y ahora es de esta forma. Sí, pero es lamentable, es triste, porque en todo caso, en terreno de quién podría quedar esto para que le digan, bueno, muchachos, hagamos una cosa escalonada que tenga más rating, más venta, porque es cierto lo que está diciendo Dani, antes vos tenías un conglomerado que tenía los derechos. No voy a entrar al tema de que si estaba bien o estaba mal, de que es tal empresa. No, yo no entro en esa. Estoy hablando de la programación. Vos tenías escalonadamente los partidos. ¿Qué tenías? Más rating, podías vender más, podías cobrarle más al cliente publicitario. Pero ahora, desde el momento en el que cada asociación o federación arregla de común acuerdo, pero digo, no se pueden sentar los dirigentes Para la gente, de las asociaciones y federaciones. Para la gente, Bruno, vamos a era un día glorioso porque se sentaba a las 4 de la tarde en la casa y estaba hasta las 12 de la noche. Porque era 4, 6, 8, 10 de la noche. Porque ahora el único partido que se separa del resto es el de Perú. Porque arranca a las 11 para ellos, es las 9, ¿verdad? La otra pasó con Perú-Argentina, por ejemplo, pudimos ver casi todo entero. Pero ahora tenemos, por ejemplo, Colombia-Brasil. ¿Pero Bolivia no a las 5? ¿Eh? ¿A las 5 no, digo lo de la noche. Aparte, Bolivia es otra historia. Cada cual juega a la hora que usualmente juega su partido local. Bolivia siempre lo juega a la tarde. Venezuela, por una cuestión de seguridad, tampoco hace muy avanzada la noche. Y Colombia, Argentina y Chile en el prime time. Lo que pasa es que acá cada asociación va a defender sus intereses y va a colocar el horario que más le convenga, porque al fin y al cabo, ¿qué le importa si otras personas pueden ver a la asociación no le importa absolutamente nada, claro. Su organización y totalmente montar el espectáculo en función a lo que el nuestro mañana, por ejemplo, el de Chile es 21:30. Sí. A Chile le viene bien 21:30. Para nosotros en horario, Argel. Sí. Para nosotros. Pero ahí también vos tenés que medir la costumbre que cada país tiene, que la costumbre futbolera, ¿verdad? Sí. Es más, hemos transmitido partido en Chile en noviembre también, que arrancaba a las 22. Para ellos arrancaba a las 22 en una normalidad. Pues el único país, creo, porque Argentina, Uruguay, todos tienen 21. Bueno, Brasil Perú solía arrancar 21:40. Transmitimos un partido de... Pero sí, pero Perú es por el horario pero de Perú es 9 de la noche de acá, de ellos. 11 de la noche de Paraguay. En este momento es 9 de la noche de Perú. Es más, en invierno es una hora solamente de diferencia. Es más, la vez pasada, Perú-Argentina... termina a la 1 de la mañana. ¿Sí? El primer tiempo se jugó un día y el segundo tiempo el otro día, y esta vez Perú-Venezuela también la misma hora. De hecho, el martes juegan a las 23 horas. Perú haciendo de local ante Venezuela, pero para el horario peruano sería a las 9 de la noche. Pero, más allá de ese aspecto del futbolero, yo creo que cuando es selección ya la gente también se concentra. Pero era lindo, Dani. No, hubiera sido mejor, claro. Uruguay, pero... Colombia, Brasil. La primera fecha fue un poco más arreglada desde ¿Sabes por qué? la programación. Porque 2 de los 5 partidos se jugaron el viernes. Por eso, y ahí es como que se distinguió claro. mejor. Ay, pero fue lo único, la primera fecha, únicamente la primera fecha. Pero el que ahora juega que viernes... muchachos jugamos viernes, después el martes de vuelta, mucha ventaja. Y casi siempre, y no siempre el que juega el viernes, el martes se enfrenta a uno que también jugó viernes, sino que juega contra uno que jugó jueves. Igual si vos jugaste viernes tenés que viajar contra un equipo que
se ha dado. El viernes vos estás jugando de visitante y el otro equipo ya está en tu país. O sea, ese tipo de cosas. Por eso, si La otra quiere... vez Paraguay y Bolivia coincidimos con Venezuela-Chile. Y ese era un partido histórico, ¿verdad? Porque Venezuela-Chile, yo el que pude ver y que fue un partidazo fue Colombia-Uruguay, que estábamos, claro, ustedes estaban en Buenos Aires el día de Paraguay-Argentina. Colombia-Uruguay fue un partidazo y ese por lo menos se jugó a la tarde, porque Colombia tiene esas cosas. Juega contra Uruguay, contra todo en Barranquilla a las 4 de la tarde, contra Brasil a las 9 de la noche. Una cosa... Eso es porque quieren aprovechar el tema, ellos dicen, los del sur sufren el tema de la humedad, Sí. por eso les tira muchas veces a la siesta tarde. ¿Qué es lo que hace Bolivia? Bolivia antes, se van a acordar que jugaba al mediodía, después la FIFA le dijo, no, altura más mediodía, eso ya es inhumano. Pero Entonces, yo, las yo me 4 refiero ellos a pueden Colombia-Brasil. ¿Quién Justo contra puede- Brasil va a jugar a la noche. ¿quién A puede la otra tarde. intermediar? Nadie. No, nadie. O sea, no hay caso. Salvo que toda la federación diga, vamos a ganar menos plata y vamos a darle a un solo canal. No, eso no Y va a bueno, pasar. entonces No. por eso, el tema de... Entonces olvidemos, no vamos a otra cosa. ¿Sabes qué? Pero es otro capítulo más donde... Pero el sufren. deporte- no, pero para nosotros los La futboleros otra vez sufrimos. nosotros nos contaron de Estados Unidos que Paraguay y Bolivia no estaban en algunas guerrillas de canales deportivos allá. Prefería justamente Venezuela-Chile. Entonces, Y también- para el que está afuera y por ahí no tiene la posibilidad del aparatito y todo eso, puede ser complicado porque mañana creo el partido de Argentina-Uruguay o Colombia-Brasil, ¿verdad? Depende cómo quiera Es ver. lo que decíamos, Uruguay, el Chile-Paraguay solamente van a ver los chilenos y Sí, paraguayos. paraguayo. Argentina-Uruguay quiero ver, hermano. Sí. Ese Argentina-Uruguay Tiene condimento quiero lo de Bielsa, Bielsa, Lorenzo la Suárez. cancha de Boca, Sí, 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 Suárez, un montón de sí. cosas. Está partido. lindo. Es está un lindo. partido mundialista. Es el partido Es un partido y- mundialista. Tiene otra calidad. No, tiene ¿Eh? otra calidad. Tiene Imagínate Valverde, bueno, la cantidad. vuelve de goles. Suárez, vuelve Suárez también. El volante del PSG, ¿cómo que se llama? Con U comienza. Ugarte. Ugarte, el del PSG. ¿Le tenés fichado ahora, Fabio? Sí, ¿Conocés? sí, sí. No. No está mintiendo. Vamos hasta Upané. Después seguimos hablando de este tema. Yo, muy apasionante acá. Tiró alguien ya deporte en el recuerdo PSN. Bueno, hay gente laburando, hay gente trabajando. Bueno, vamos que todavía podemos. No, que PSN antes... Ahí está uno de los obreros. Ariel, tranquilo, por favor. PSN, no pasaba con PSN esto antes, ¿te acuerdas de Pan American Sport Network? Claro. ¿Verdad? Le teníamos- hacían unos horarios así bien bien espectaculares Para para que toda la veas gente. todos los partidos. ¿verdad? Pero eran horribles sus relatos. Se aparecía O sea, ahí Gonzalo. no- Gonzalo Gonzalo No, hay que pegarse. Gonzalo González era mundial, mano. Después había un par de uruguayos buenos, ¿verdad? Pero Gonzalo González era No, él horrible. se pasaba saludando, era el hombre de los saludos. No, es por eso, hermano. Era ¿Y él un- era el principal relator? O sea, Era el dueño accionista de PCN, dijo. no, déjame joder. No, que no vuelva a PSN nunca más. Johnny, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte y verte por ABC TV. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, saludos para todos. Para mí, PSN era lo mejor que existía en su momento. Teníamos fútbol argentino, teníamos fútbol italiano, español, Fórmula no. 1, todo teníamos. Desde los relatores derechos, colombianos, sí. argentinos, uruguayos. Desde los derechos, sí, pero los relatores comentaristas, Johnny, por favor, te pido. Claro, es como esos conglomerados que compran los derechos, pero no tienen material humano, ¿verdad? No es fácil llenar Pero- eso y pero te tenían aparecía muy buenos Gonzalo González relatores, transmitiendo Boca Real Madrid, por ejemplo, Johnny tampoco era la pavada, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas? Pero Sí. como así. Pero En también ese- eso duró 1 año y medio, ¿eh? Porque a la gente le va a quedar Se siempre el fue a la calcio de la Roma y Lazio, que transmitió los dos PSN, la Copa Intercontinental de Boca Real Madrid y Boca Bayern y la Copa Libertadores. Fueron 3 años, fueron PSN. 2000 y 2001. Y es más, Por eso claro, cuando Fox agarra Sí. para el 2002, el primer partido es el primer uno de partido acá, que hace 12 de octubre. Fox es Cienciano 12 de octubre. Por Un eso. viernes a la tarde. Imagínate vos. Y bueno, ¿Cómo agarraron rápidamente que ellos? termina con la consagración de Olimpia Exacto. contra San Cayetano. O sea, hasta el 2001 estaba La imagen de PSN. PCN no era muy buena tampoco, ¿no? No, Porque iba y venía, igual que... O sea, no era una imagen muy nítida. no, siempre había dificultades en ese sentido. Pero sí, los calchos se vivieron muy favorablemente. Lo de la Roma de Batistuta, Totti y compañía, y después Lazio, ¿verdad? Que fueron los dos equipos romanos que ganaron en forma consecutiva. Cambió el equipo
Johnny, estaba hablando con el ganador de la apuesta de la empanada, que también tiene mucha información. Él decía que a Sosa lo están cuidando, pero que va a arrancar. Sí, decía Daniel Garnero, no está en un 100%, eso significa que al tener el segundo partido de local ante Colombia es mejor tenerlo 100% en el segundo partido y no ponerlo al estar en un porcentaje inferior a lo que uno necesita estar en condiciones para jugar ese partido, entonces a lo mejor se lo pierde para el partido contra Colombia. Por eso, para mí, Sosa no va a jugar mañana ante el conjunto chileno. Va a viajar, va a estar en el grupo, va a estar en la banca de expectativa. Podría tener minutos, pero según informaciones que voy recogiendo, Federico, no va a estar Ramón Sosa mañana en el partido. Y sobre todo por lo que dijo Garnero también, porque Garnero como que dio a entender eso, que si juega contra Chile lo hará pocos minutos. Y que a él lo ve como yo no había escuchado lo de Garnero. Ve con más agrado que pueda jugar y que llegue mejor para el partido del martes ante Colombia. Yo creo que ante la ausencia de Sosa sí es comprensible el equipo que puso esta mañana, porque termina siendo el mediocampo que uno creía debía jugar y uno creía que era Ramón Sosa más el centro delantero, y si aparecen los dos, lo que ayer también debatíamos, con más razón lo de la convocatoria de Tacuara o de otro delantero a sabiendas que Adam Vareiro no va a estar disponible para el partido de mañana. ¿Cuál es? El medio se mantiene Cubas, Villasanti, Gómez y Matías Rojas. El lunes sale Campuzano, Sí. de ese cuarteto. sale Campuzano. ¿Y quién entra? Matías Rojas. Matías Rojas. De hecho, era ya demasiado. Pero Johnny advirtió, de hecho, ayer que era alternativa con lo poco que se había visto todavía. Y es el que por características le parece un poco más o puede cumplir la función de Almirón, o sea, siendo zurdo, tirarse a la derecha para jugar desde esa posición y que la figura no se dañe tanto desde el punto de vista del ida y vuelta, porque ese mediocampo de ayer era como que había que darle un sacrificio más a Villasanti por la derecha para que haga el ida y vuelta, y sin embargo con esto Matías Rojas sí puede hacer y cumplir esa función, Johnny. Sí, es el mismo medio que había puesto en aquel partido justamente ante Berizzo, Guillermo Barros Esqueloto en marzo. Aquel partido victoria del equipo chileno, una derrota ante Paraguay en un partido amistoso. Ya lo sacaban a Berizzo, le ganó Chile a Paraguay, se mantuvo y fue el mismo medio. En la defensa, por ejemplo, aquel partido tuvo Rojas, Gómez, Valbuena y estuvo otro lateral por el sector izquierdo. Esta vez aparece Rojas, Gómez, Alderete y Matías Espinosa. Mismo medio campo. Cubas, Villasanti, Gómez, Matías Rojas. Uno pregunta, ¿será que realizó muy buena práctica en Corinthians? Es muy cuestionado Matías Rojas, pero será titular. Contra Chile en su debut en el año 2021 había hecho muy buen partido Matías Rojas. Jugó bien ese partido de visita en el mes de marzo, en partido amistoso. Y otra vez mañana sería titular Matías Rojas. Dejando adelante dos en punta. Hablamos de Gabriel Ábalos y de Tony Sanabria. Me parece que aquí hay que destacar la presencia de dos delanteros. Hace bastante tiempo que desde el principio uno no pone en este caso un técnico de la selección nacional, no recurre a dos número 9 para arrancar un partido en la etapa clasificatoria. Sí, hablamos de Sanabria y Gabriel Ábalos. Fíjate cómo es el tema, Bruno, Johnny. Bueno, yo pensaba lo mismo que Johnny, ¿no? Si Rojas está en el equipo es porque hizo buenas prácticas, porque su presente no es bueno. Pero ¿cómo se ponen dos delanteros? Porque no está Almirón. Porque si estaba Almirón no iban a poner dos delanteros. Porque como siempre tuvo Almirón, siempre fue Almirón y otro más. No iban a poner dos delanteros jamás, y lo de estando Sosa, Almirón. Y lo de Creo Sosa, que más por Sosa. Sí. No, pero dos puntas, digo, dos nueve. 2-9 con Almirón no jugaron nunca. No, claro. Por eso de digo, ya iban a ser 3. Entonces, ¿cómo modifica? Porque ayer estaba hablando de una modificación que hablaba de un equipo mucho más pesado, hablaba de un mediocampo cuadrado, pero ahora hablamos de una modificación de justamente lo que están reseñando los compañeros. Hace mucho tiempo Paraguay de visita no iba con un número 9. Y corte que hemos tenido... Ni de local fuimos con 2-9. Ni de local, por eso. Contra Bolivia jugó solamente Adam. Por eso, ¿cómo cambian algunas cosas con la ausencia de Almirón? Yo creo que, o sea, las dos cosas, ¿no? La ausencia de Almirón y que Sosa no está al 100%. y la otra cosa que le Sí, cuestionamos. lo podría haber puesto a otro. Hoy estaban señalando a Cacu Romero.
el propio Matías Rojas en una posición más ascendente, Leguizamón, que vos te decías esta mañana, Ariel. Sí. Pero acá pones 2 puntas porque el tema, lo que me preocupa es nos llena. ¿Cómo vamos a generar el juego? Es que yo creo que claro, al jugar los 2 puntas se va a jugar largo. Ahí está. Y a ganar la dividida. Porque si tenés 2 tipos que pican, por eso quiero separar lo de Sosa con Tony o con Návalos. Son los delanteros que están acostumbrados a picar. Y no al pase al vacío, sino a picar, a molestar al central. Ahí te puede tocar una segunda pelota. Yo insisto que no tenemos jugadores con esa alineación que tengan el factor sorpresa, que tengan ese cambio de ritmo explosivo en la transición de juego. No. Es para buen toque, abrir. Roja te puede sorprender? Por una pelota puede cambiar. Matías Pinoza, por ejemplo, uno de los que te puede sorprender. Sosa era el otro, que tiene velocidad, y vos le metes una pelota profunda y te puede ganar para desbordar. Después al otro Roja no le pidamos, ¿verdad? A Robert, que no te va a sorprender desde atrás. Pero yo creo después que tiene el otro extremo. Al poner 2 puntas y no jugar por Sosa, porque es más de contragolpe, ¿verdad? Yo creo que puede estar pararse unos metros adelante. Se complica. A tratar de tener. No, es que no es muy complicado el equipo. No es muy complicado el equipo. No. Vamos a explicarle para la audiencia también. Con el pizarrón. Vamos a explicarle a la audiencia también. Fórmula, flechitas. No. Acá que el cubo cuadrado. Lo que pasa es que Cubo va a estar liberado, ¿verdad? Ya para estar cerca de la defensa. Claro papel. Adelante Villasanti, el gran traslado. Sigue comentando. Roja, que te puede cambiar la transición que vos pedís en cuanto a traslado, te la puede dar con un pase largo y después a picar. Los 2 simples. Pero Tony y con Ábalos. este equipo puede jugar presionando más en el medio. Por eso digo. Hay que apretarlo a Chile. No es un equipo de contragolpe. No, este es un equipo ofensivo. ¿Sí? Por eso. Si hacemos la simple. Con Sosa mucho más contragolpeador. No, este es Matías Rojas más 2 delanteros. Claro, por eso. Puede ser un error. Están complicando ustedes demasiado. Parecen profesores de universidad. ¿Cómo que porque si digo Matías Rojas más 2-9? No, pero Ariel estaba con Federico Zembala, Fabio entra también, que esto, que los carriles, que el 4-4-2, que esto, que la ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Acá unas cosas muy sencillas. No me diga que el que mete gana. Ustedes están alargando. Es como el profesor de universidad y llega un momento que el alumno dice, ya no se concentra, ya le explota, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy filosófico, muy... Y a ver tu mirada simplista, entonces, acá hay que ser simplista. Acá justamente esa es la palabra que quiero usar. Somos todos hay que ser simples. Acá hay que entrar, meter los 4 defensores, los volantes bien atrasaditos, un delantero más que venga a ayudar, y la contra, y pelotazo a Chile y aprovechar la pelota parada. 2 cosas: jugarle de contragolpe a Chile, no entrar con esto que lastimosamente la lectura que ustedes tienen es correcta. No, yo no estoy en desacuerdo con eso, que este es un equipo que aparentemente le quiere jugar de igual a igual a Chile, y ese es un error. A Chile hay que entrar a defenderse, porque ellos van a tener luego la pelota probablemente. Vamos a darle la pelota y vamos a jugarle de contragolpe, agresivo, vamos a ser agresivos con ellos. Y después la pelota parada. Ahí es donde nosotros no tenemos que perdonarle a estos tipos. Gómez Portillo le tiene que aparecer al derete. ¿Quién es otro buen cabeceador? Si juega Tony Sanabria, no sé si Tony Sanabria por arriba, ¿cómo va? Pero es simple, muchachos. Yo no sé por qué tanta... Yo entiendo que ustedes hacen su trabajo, que son comentaristas, que es todo muy bien. A lo mejor yo estoy equivocado, como soy relator, no soy analista. No me interesa luego el análisis así, muy demasiado, ¿cómo te voy a decir? No quiero decir verborrágico, filosófico, ¿cómo se llama? Muy metódico. ¿Te parece que le escucho a un técnico hablando de fútbol? Pero estamos acá. Yo lo que vos decís lo escucho acá en la plaza. Y no. Son muchachos. ¿Cómo Federico así? Pero si te estamos acá para algo más, Bruno. Como un lo mío que es atendible también. No te interesa decir lo nuestro. Yo te digo nomás que eso lo escucho, el tema. No, es que no me interesa. La pelota parada. Me puede tomar con los tacitas acá no, yo me hablamos tranquilamente. No, pero es cierto. No, me abatatás, me llenás la cabeza, me llenas vos, Ariel, Fabio y peor Chunchun. No estamos hablando de 5 4, estamos hablando de cosas que la gente entiende bien y que nos pregunta, ¿verdad? Yo no dije cómo que cambia. No entiendo. Porque ayer era un equipo totalmente diferente al que se anuncia hoy. Claro. Y yo
Y yo o sea, en lo que estamos de acuerdo es que uno piensa lo que va a hacer el técnico, de estar de acuerdo, ahí vamos a ir un poco más adelante, ¿verdad? En el debate, pero no es un equipo que se tira atrás, precisamente. Todo lo contrario. Este equipo sí es un error. Va a presionar lejos. Es un error. Va a ser un equipo corto. ¿Pero por qué sería un error? ¿Pero por qué sería un error? Y porque Chile maneja mejor la pelota que nosotros. Y lo único que maneja es eso. Y bueno, entonces pues tampoco vamos a decir que es más contundente. Vamos a ser agresivos, Dani. Pero y sí, es un equipo agresivo. Nosotros contra Perú tuvimos la pelota, tuvimos todo y no metíamos. Mira que tenemos a Cuba o Campuzano y Villasanti con Gómez. Contra Perú, contra Chile, aplaudo porque esa pelota va a entrar, que ya fueron 5 palos, ¿verdad? Sí. Yo creo que hay que ser agresivo. Chile siente eso porque Chile le saca la pelota y comienza atrás, no tiene nada. Mira que claro, y mejor si le roban la pelota cerca de su arco, ¿verdad? O sea, si le saca la famosa posesión, la famosa continuidad. Y vamos a jugar como contra Venezuela. Contra Venezuela nos defendimos, nos colgamos el travesaño y cómo salió el partido. Todas las selecciones tienen mejores manejos de pelota que nosotros. Y si nosotros no somos conscientes de eso, no va a ir mal. Vamos a volver a nuestras raíces. Pero vos estás hablando, espera un momento. La pelota y estamos hablando, a pelear ahí. Vos estás hablando de uno de los mejores volantes de fútbol brasileño, no estuvo en los partidos anteriores. ¿Él tiene buen manejo de pelota o no tiene buen manejo de pelota? Claro que tiene, Villasanti. ¿Y Gómez tiene buen manejo o no tiene buen manejo? ¿Y Matías Rojas tiene buen manejo o no tiene buen manejo? Y bueno, pero es diferente, no. Jugamos visitante. Es diferente a lo anterior, o sea, con Campuzano, Cuba y dos más hubiera sido diferente. Si vos me garantizás que los tres van a hacer un trabajo homogéneo y que los tres van a manejar el medio campo. Yo rendimiento de los jugadores no garantizo. Ahí que me garantice el técnico. Yo no estoy para garantizar eso. Sí, que vos dijiste. Fácil comentar y después no garantizar. Pero, perdón, y vos garantizás tu juego a la tranca. Que si jugamos así vamos a sacar mejor resultado. No querer ir a hacer lo que Berizzo nos hizo, que la posesión de la pelota. Ahora Berizzo ya se está peleando y otra vez con su propia gente, porque en su conferencia de prensa, no sé si se enteraron, claro que sí se enteraron, dijo: están deseando que yo pierda el trabajo, eso no es bueno. ¿Cómo van a eso no es bueno para un ser humano? La misma cataleta. El tipo, claro. Cantaleta. El tipo entre Sevilla y Paraguay cobró 3 palos verdes de indemnización. No, y después Berizzo. Recargado porque ayer no estuve en el programa. Un saludo a la gente en la costa, una atención espectacular. Me dice todos los análisis al mediodía y después ya me fui a una churrasquería a almorzar con mi esposa después de muchísimo tiempo. Duró toda la mañana. Desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas, Federico. Y en ayunas acá. En ayunas. Con el hambre que salimos, hermano, atropellamos. Sí. Bueno, vengo muy recargado y lo que quiero decir, y Berizzo, ¿sabes qué dijo también cuando le preguntaba? Parece que la selección paraguaya viene diezmada, con lesiones. A mí no me interesan los lesionados de los rivales. Yo hablo de los míos, o sea, ácido, está la misma cosa pasaba acá. Lo que dijo, no festejo que el rival tenga lesionado y compañía. ¿Quién le dijo que festeja? Nadie festeja la lesión. Lo que pasa es que viene recargado también porque se comió 3, perdió con Uruguay, apenas empató con Colombia. Y porque si mañana empata es el final. Y por eso está. Es una Chile débil. ¿Y por qué no nos dejamos que ya le conocemos a Berizzo, que él quiere tener la posesión de la pelota, pero que es insuficiente? O sea, que es al pedo que tiene la pelota. Voy a hablar siendo un castellano raso y vulgar. Al pedo tenía la pelota Paraguay antes con Berizzo. Vamos a hacer que haga con Chile la misma cosa. Son ataques inocuos, hablando en un castellano un poco más refinado. Viste cómo ya le quiere buscar, ya me hace el profesor doctor hablando anodinos, de fútbol. Insuficiente. Entonces vamos a darle la pelota y vamos a romperle, hermano, el alma en el momento menos esperado de contragolpe, y vamos a aprovechar la pelota y en el medio campo. Yo no quiero posesión de pelota ni buen manejo, yo quiero rompedores, tipo que te entren y le machuquen a los chilenos, y que recuperemos la pelota y pum para arriba, y a buscar el rebote y después a patear a largo. Eso nomás yo pido. No soy analista. Mira que me duele mucho, Federico, lo que me dijiste, esto puede ser un analista del taxista, en la plaza. La gente pero ya me callo. Mucho. En la plaza hay una tablita de damas, jugando a la dama mientras tanto. A veces saben mucho de fútbol ellos. Por eso, sabe mucho. Sabe mucho. También sabe de fútbol. Por eso dije, nomás lo yo viví arriba de los taxis mucho tiempo y sabe mucho.
Por eso no entiendo por qué te sentiste mal. Porque me dijiste, es eso, No. Me voy a ir a la plaza entonces. Lo único que el taxista siempre quiere tener la razón, ¿viste? Te dice... Y yo soy medio taxista, nada, Federico. No, de taxi no tenés nada, no. No, de querer tener la razón. ¿Eh? De querer tener la razón. Sí, y la marca del... Sí, que antes había mucho Mira taxi. que mi papá fue taxista, Federico. Está bien. Tenía pero, dos paradas 52 pero una cosa el padre, otra cosa el hijo ahí. Pero pasa en todos lados, claro, obviamente. ¿Cuántos padres fueron y lo hijos? No, ese me mató. No, vamos a Johnny. Johnny, nos extendimos porque es muy apasionante esto. ¿Vos qué tenés, Johnny, porque tenemos 5 minutos en televisión y en todo caso vamos a continuar en radio? ¿Qué tenés, mi querido Johnny? A ver, ¿qué tenés vos de pensamiento de esto que estamos debatiendo acá, que estamos charlando? Más o menos, ¿con qué línea vos estás? ¿Con qué bancada estás, Johnny? Sí, me parece, Bruno, que para Daniel Garnero es muy importante Miguel Almirón, porque un colega le decía, tenés el grupo completo, y dice, no, me falta Almirón, decía Daniel Garnero. Por eso me parece que al no tener al hombre del Newcastle, cambie su sistema, le obliga a poner 2 delanteros, y me parece que aquí un buen mediocampo, con Villasanti, con Cubas, con Gómez, Cubas seguramente el que va a repartir, Gómez va a ser el un poco más liberado, Villasanti muy cerca de los dos, y después Matías Rojas me parece que el más flojito, por cómo viene jugando en el equipo del Corinthians, pero tiene buena pegada. Aquí va a ser pelota larga y que los 2 delanteros tengan que luchar, y si tiene la pelota Gómez, a rematar al arco Matías Rojas. No tenemos mucha alternativa, y Chile me parece que lo tiene bien radiografiada la selección Daniel Garnero. No está pasando por un momento, así como en nuestro país tenemos muchas falencias, decía Daniel Garnero en su conferencia de prensa, y hay que aprovechar. Chile anda mal, su técnico, probablemente una derrota contra Paraguay lo dejaría fuera de la selección nacional. Si no tenía el segundo partido, el conjunto chileno, me parece que si pierde contra Paraguay, ya lo sacaban. Si perdía en este caso contra Paraguay, ya lo sacaban, pero como hay otro partido, entonces lo van a retener para ese partido en caso de una derrota. Así que hay que aprovechar. Pelota cerca del arco y hay que chutar. O sea, bueno, pero entonces está más o menos con mi línea, Johnny, con lo que yo dije. Esa descripción de partido que vos diste es la que yo estoy diciendo que se tiene que hacer. Totalmente, sí, señor. Hay que aprovechar. No tenemos al diferente. Muchos me van a decir, pero ustedes pedían su suplencia, su salida del equipo, pero mejoró muchísimo en el último partido contra Bolivia, por ejemplo. Mereció Miguel Almirón un mejor resultado individual. Ganamos aquel encuentro, él llegó al gol, pero le anularon. Y en Inglaterra viene levantando su nivel. Me parece que iba a ser muy importante en este partido con Chile, porque iba a tener el campo abierto para que él pueda progresar con su fútbol. Johnny, una consulta. ¿Podés repetir el 11 y quiénes son los jugadores, porque viaja hoy la selección, quiénes son los jugadores que van a estar a disposición? Y otra cosa, si vos podés rescatar algo de la conferencia de Garnero, porque la conferencia de Garnero duró aproximadamente 15 minutos, me dice Ariel. Un poquito más. Habló con Alderete, 18. Así es. 18 exactamente tenemos. Bueno, aproximadamente. No, pero Albert Einstein también, ¿verdad? No, tranquilo. Yo te hablo desde el conocimiento, más ya que lo que preparó Quique. Bueno, por eso. Pero vamos a pasar después para que adelante nomás, Johnny, un título, porque me parece muy apasionante lo que estamos debatiendo acá con los compañeros, tema del partido de mañana. Entonces, Johnny, ¿cómo vienen estos 3 temas que te estaba diciendo? Sí, Coronel en el arco, lateral por la zona derecha Robert Rojas, los centrales Gómez Alderete y Matías Espinosa en medio campo, Cubas, Villasanti, Andrés Cubas, Matías Villasanti, Gómez, que realmente podríamos decir es el que podría aparecer entre los ofensivos de los 3 volantes, Cubas, Villasanti y Gómez, Matías Rojas, Ábalos y Tony Sanabria. Ese es el equipo que probablemente va a poner en campo de juego Daniel Garnero, y después destacar el buen ambiente en la selección nacional, fuerzas parejas, decía Daniel Garnero, entre Chile y la selección de Paraguay. A ver, cerramos con ABCTV, ¿sí?
Johnny. Ah, ¿y se va también él? Sí. ¿Eh? Estaba por el Vida TV. Esto fue como tirar, hermano, la cadena y que se va también, pobrecito Johnny, con el canal. Bueno, vamos a volver con la radio. Mira, que justo que cuando estaba contando... Vamos a Edgar y volvemos con Johnny y seguimos el tema de Paraguay-Chile, programación del campeonato. Ah, y tengo un anticipo con respecto a algo. Jugador que estuvo ahora de moda. ¿Qué pasa con el de moda? Ya sé para dónde va a picar. Pero espérame. Johnny. Señor. Se cortó ABC TV, o sea, entra con el noticiero y cerramos nuestro bloque. Vos estabas diciendo el equipo y por favor si podés repetir de nuevo, Johnny. Sí, señor. El equipo para mañana, la probable alineación, Carlos Miguel Coronel, Robert Rojas, lateral por la zona derecha, por el sector izquierdo, Matías Espinosa, los centrales, Gustavo Gómez, junto a Omar Alderete, el mediocampo, Andrés Cubas, Matías Villasanti, Gómez, que será, decía, nos alcanzó por TV, probablemente el hombre más liberado de los mediocampistas, Matías Rojas, y adelante Tony Sanabria junto a Gabriel Ábalos. Este es el equipo que prepara Daniel Garnero. Al comenzar la conferencia, decía, no tengo el equipo confirmado, pero entré a bañarme y después empecé a leer y ya tenían la alineación, decía el técnico de la selección nacional, porque le consultaban a los colegas si ya tenía el equipo confirmado. Se nota que él vio las redes, miró seguramente la cuenta de ABC Cardinal, la cuenta de Bruno Pon y también de otras cuentas para enterarse un poco del 11 que prepara el técnico de la selección nacional. Bueno, Johnny, ¿quiénes van a estar todos a disposición o hay jugadores que no? Sí, van a estar todos a disposición. Inclusive Ramón Sosa va a ir al viaje, va a estar en la banca de expectativa, va a tener algunos minutos en la selección nacional. Recordemos el caso de Almirón, que está afuera, no llega para los 2 encuentros, y después ver quiénes serán los afectados para la banca de expectativa. 11 en el campo, 12 en la banca junto al cuerpo técnico de Daniel García. Bueno, está bien, Johnny, volvemos más tarde, ¿te parece? Perfecto, señor. Gracias, Johnny, muy gentil, muy amable. Vamos con Edgar, por favor, y ¿seguimos con el tema selección o ya les cuento lo que tengo? Yo soy ansioso, a mí me gusta ya saber algo más, me gustaría. Exclusiva. El ser humano es chismoso de por sí. O Totalmente. acá en Paraguay, acá nomás somos muy... Todo el mundo. Los musulmanes no sé, ¿verdad? Pero... te puedo asegurar. El musulmán es ser humano, porque esa interacción que tuvieron, porque voy a decir ser humano, sí, después y no sé los musulmanes. Sí, bueno, no es como el tema del periodista. Un poco nos puede contar en el Oriente, ¿verdad? Y los coreanos son chismosos, ¿no? Por ejemplo. Yo veo novelas. Chismosísimos son los coreanos. Vos no No sabés. tiene nada que ver la necesidad. Hay gente que es más y hay otra Los gente que es coreanos menos. son más chismosos, terrible. Acabo de decir que no tiene nada que ver y nada que, pero no. demasiado chismoso ya son. Yo estoy. No, nada que ver. Acá en la Mi hija mesa. está viendo novelas, estas novelas coreanas, bueno, que son fantásticas. Vos sabés que me divierten mucho porque te pasa. Ayer, como no tuve actividad, y justamente estuve viendo de una partecita la chismoso. Y vos sabés que no, terrible. no, pues, yo tuve que intervenir porque si ese sacar con el tiempo que estamos viviendo. Usted recibe, el ser humano sí, no sé lo no, por eso muchachos, ya tuve que intervenir acá, porque bien, Dani, bien, Dani. Yo no sé la cultura de ellos por eso, ¿verdad? Pero sí me animo a decir que los europeos, acá ni hablar, que el ser humano por naturaleza es curioso, ¿verdad? Y después hay tendencias más y menos. Nosotros nos dedicamos a lo que es información. No, y muchas veces Europa no es muy ejemplo. Mira que cada barbaridad que pasa en Europa. La otra vez leí que un sacerdote tuvo que renunciar porque se descubrió una orgía entre, ¿cómo se llama? Entre gente ahí de la iglesia. Los feligreses.
No. Federico se fue un rato, estaba cambiando la cara que ahora tiene. ¿De dónde? Un jugador a Johnny le faltaba cuando me fui. Ahora estamos hablando. Fue entre sacerdote la cosa. No, que hicieron los sacerdotes hicieron con gente así de afuera. Fue una cosa y tuvo que renunciar a un escándalo fue en Holanda. Pasa. Yo me decía, no, primer mundo, que esto no. Pasa. Bueno, vamos a llegar, podemos ordenar la casa de Federico. Te explico lo que estamos haciendo. ¿Por qué estamos hablando de la curiosidad? Porque o seguimos con el tema selección o yo les cuento lo que sé sobre el jugador de moda. No, decilo. Y Fabio dijo, no, yo no me aguanto, yo contaba, y ahí pues entramos en el tema de que si el ser humano es curioso o el paraguayo nomás es demasiado curioso y chismoso, dijiste, yo tuve chismoso que también cambiar la palabra curioso, ¿verdad? Pero después hubo una interacción que iba a generar un conflicto internacional con lo que dijo Ariel, por eso tuve que... Él como que dijo que el musulmán no es humano. ¿Cómo? No. Viste que no hay palabras malditas. Viste Federico, conoce la frase ese periodista, hay gente, ¿verdad? Y bueno, entonces Bruno y Ariel estaban... Chequeo bar, ¿tenés el chequeo bar? Escucha. El ser humano es chismoso de por sí. O acá en Paraguay, acá nomás somos muy... Todo el mundo. Los musulmanes no sé, ¿verdad? Pero... En todo el mundo, ¿viste que? No, totalmente primero dijiste. Los musulmanes, pues, ¿viste? Tienen una cultura muy distinta Ariel, no, espera. A la nuestra, al occidente. Me imagino igual. No, es que igual todo el mundo hizo la pregunta y qué sé yo. todo el mundo, el ser humano, y él dice totalmente, y arregló enseguida, dice, no sé los musulmanes, y tuve que intervenir, le dije, no, espera. No, aparte Ariel está peligroso el tema, por eso le dije. No, mejor cuidémonos, por favor. Bueno, vamos, hagamos por votación. Fabio ya quiere saber ahora. ¿Vos, Vamos. Siempre, no, claro. Siempre una noticia antes que un debate. El debate no tiene tiempo, ¿verdad? De hecho, empezamos bien con eso, salvo algún intento de descalificar, ¿verdad? Pero después estuvimos bien y la noticia, acordate que... Sí, la noticia está ahí, ¿verdad? Está. La noticia nunca va a ser superada. Claro. Nunca. Ariel, entonces vamos con el... Ya nomás. Vamos con el chisme. Sospechar. No es chisme, es noticia, información. Quiero sospechar. Dani, vamos con esa. Claro, tenemos 2 horas y media. Mira si todo va a ser simplista. Muy fácil. Te la hago ya así. Jugador de moda. Jugador de moda. Quiero que atienda bien el community o que atiendan bien los communities, los tweeties, los no sé cómo se llama ahora, tiktokeros, Instagram, no sé cómo se llama, Instagramer, no sé cómo le llaman, Facebookero. Ya tengo la información. Exclusiva. Ahí está. Voy a dar solamente 2 señales para que ustedes sepan. Jugador de moda ya es muy fácil, creo que ya le hayan el camino. Sí. Y el segundo, ¿cómo se llama esa música? Mentiras. Tu vida siempre ha sido una mentira. ¿Quién era que cantaba esa? Una mujer. Valeria Lynch, ¿verdad? Y cantaba con una energía. Sí. Como diciéndole a alguien mentiroso. Tu vida siempre ha sido una mentira. ¿Lo viste? Como que se descargaba de esta mujer. una vulgar y estúpida mentira, dice. Sale alma. Jugador de moda y mentira. Los 2 títulos que les doy a la vuelta, a ver, 10 menciones y vamos con eso.
Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdidas de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Semana Black de Guaira Pisos, este jueves, viernes y sábado. Liquidación total en todas las líneas de productos: porcelanatos, piso cerámico, griferías, losas sanitarias, pegamentos y más. Promoción válida en nuestros 6 locales. Guaira Pisos, evolucionando el mercado. Pollos Don Juan inaugura sucursal en Asunción con una gran variedad de productos frescos, congelados, elaborados y nuestra línea de pastas. Dirección Avenida Artigas, a 3 cuadras del Jardín Botánico. Comunícate con nosotros al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-1010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Hay más de 236 millones en aguinaldos. Con cada 30.000 guaraníes de compra generas un cupón. Productos en promoción te dan cupones adicionales. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Un aguinaldo puede ser tuyo. Bases y condiciones en redes sociales de El Cacique. El Cacique sí te conviene. ¿Querés ser ingeniero económico? En la Universidad Autónoma San Sebastián podés estudiar. Con esta carrera serás un líder con formación ética y competitiva. Soluciona problemas administrativos, de mercadotecnia y humanos. Escribinos al 0986-519-505. Vení, juntos vamos a crear. Ya está disponible la TV más grande de Samsung. La nueva TV QLED de 98 pulgadas. Te ofrece gran variedad, gran calidad de imagen, sonido envolvente, mejor contenido de entretenimiento y diseño elegante. Conoce más en www.samsung.com/PY. Samsung, la marca número 1 en ventas de TVs a nivel global durante 17 años consecutivos. En Petrosur recarga naftas a 700 guaraníes menos por litros. Escuchaste bien, todas sus naftas a 700 guaraníes menos por litro en todas las estaciones. Octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. En Paraguay, Pirelli es el centro teleumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro teleumático, el centro de servicios más importante del país. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Castrol Magnatec. Bueno, 12 con 12 minutos. Fácil. Personaje, Fabio. ¿De quién estamos hablando? No, muy fácil, Fabio. Sí, por eso no, yo prefiero escuchar. No, Yo prefiero escuchar ya. No, responderle tampoco así, Fabio. Tipo de escuela de oyente. Antes había eso, no sé si hasta hoy no. Creo que no existe más eso, que vos te ibas de oyente. No, porque ahora hay. Primero que lo útil. Antes había oyente con una carpetita y... Pero verás que antes había oyente. Vos pedías de oyente, vos no rendías, pero vos estudiabas, asumías. Había. No, oíste quién cobraste el espacio, hermano, que es la baldosa que vos estás pisando ahí en el Hipólito, tía, no. Federico, ¿de quién estamos hablando? ¿Del zaguero? Sí, ¿de quién? ¿De Barbosa? Sí, señor, sí. Correcto. Y cuando ponemos lo de mentira, ¿a qué nos referimos? No, es la vida de Barbosa que es una mentira. Ah, claro. Ángeles de Charlie. Yo ya
Ya sé qué tema cuando me toque el Super Sábado evitar de los panelistas de ese día. Sí, porque mira que si están hablando así, lo hacen al aire, no. Lengua suelta, ¿no? Pero qué chismoso te yo. Tengo mucha audiencia. Con la audiencia que tenemos en la 107.1. Bastante talibán que se metió con su encargado, dice. O sea, hombre, pico. ¿Y sí? No dice encargada. Hombre. Bueno. Alexander Barbosa. Wilson está ahí, ¿verdad? Quiero verle la cara a Wilson. Vení un ratito, Wilson, por favor, te pido. Te ruego, por favor. Zapag habló con Barbosa. Bueno. En forma informal, y de ahí vino cuando Barbosa nos dice, cuando le dio la frase adrenalina, o la palabra adrenalina. Eso bromearon que le hacía falta a Barbosa en la charla entre Zapag y Barbosa. Le hacía falta adrenalina por el tema del público. Sí. Y Barbosa admitió, no quiso contar con quién habló, y después dijo: yo ya jugué en clubes grandes como River, Independiente, refiriéndose al tema del estadio, ¿verdad? Pero ya sabes. Formalmente no, sí y fue antes que ahora se haga toda esta. Fue hace una semana y media. Y escuché el audio, y por eso di tanta fe, y la palabra adrenalina la tocaron como chiste, pero fue sobre el interés en la situación. Después ya no desconozco. Por eso le pregunté en lo que me basaba a Barbosa de esa llamada que no habrá sido oficial, pero donde se habló y se utilizó la palabra adrenalina. Como estuvimos hablando otra vez, el tema de lo bien que jugó contra los brasileños y el dinero que hay allá debe ser muy superior, creo, ¿no? Así como hablamos de Mateo Gamarra, cómo no van a estar clubes importantes también en Barbosa, que tiene buen físico, salida, zurdo, buen cabezazo. Realmente ha sido una gran figura este año como para buscar ya otro medio. Y es más, esto ya no es información. Entonces, para resumir, el anticipo es lo de Alexander Barbosa en el interés de clubes brasileños. Claro, lo que pasa es que ayer se deslizó el rumor de que supuestamente la única diferencia entre Cerro y Barbosa era el tema del pago de la prima, que supuestamente el representante pedía una prima al contado y que Cerro le ofrecía pagar dentro del salario, que es totalmente falso. El representante de Alexander Barbosa... O sea, el representante nunca habló con nadie de Cerro. Nunca Entonces habló no con puede nadie de existir Cerro. eso de que pidió o no pidió, ¿verdad? Es falso, totalmente falso. Bueno, entonces, agregando a eso, lo que te estoy diciendo que yo hoy accedí a la información de que Barbosa tiene, o sea, hay clubes brasileños que lo quieren a él. Uno de los equipos que estaría interesado es el Atlético Mineiro. Jugó contra Libertad. Sí. Le ganó Mineiro, sí. Le ganó allá. A mí me dieron 3 nombres, 3 clubes. Y Barbosa se va a ir al equipo que le pague más. No tiene problema con eso. Y te voy a agregar algo más. Yo creo, sinceramente, que o se queda en Libertad o se va al exterior, y Brasil es un buen mercado. Eso es lo que yo creo. Lo que es información es que el representante de Barbosa nunca habló con nadie de Cerro. El representante. Por eso que estaba contando Wilson, de que se pidió una prima, que al contado, no, eso no existió. Que se habló con Barbosa, se habló con Barbosa. Ahora, porque él lo admitió, lo dijo al aire el lunes, acá, sí, y en otros medios. Ahora, yo creo que él está jugando su partido, que está muy bien. Yo creo que él está haciendo el chúmbale a Libertad. Y a Libertad no le conviene despojarse de un jugador que ya conoce y que le rindió. Porque no es fácil encontrar un zaguero central zurdo. Sí. Y ¿hace cuánto le costó a Libertad eso? Bueno, entonces, hace mucho tiempo. O es Libertad o se va al extranjero. Y la información nada más que humildemente traigo es que Brasil, hay 3 equipos brasileños que lo quieren a Alexander Barbosa. Nada más que eso. ¿Está bien? Y vos sabés que estoy recordando. Y lo Olimpia
Olimpia no. Sería una sorpresa, no sé. Tienen que romper el chanchito demasiado grande. ¿Barbosa Olimpia? Sí. No. Es que no se enoje la gente de Olimpia, pero estamos hablando. Si se abre, y yo creo que. 2 semanas. En Libertad no es como estamos diciendo que. La Plata. Es más. Hasta puede haber plata para otros rubros también. Que no, que ya. Puede haber plata para otros rubros. Ya cerraron. Pues digo que no se termina el tema. Pensábamos que. Hablan en código, yo no entiendo. No, y vos hablas de rubro. Y yo te estoy siguiendo. Vos hablas para otro. Es el gol rápido Diego Gómez. Después Sí. Libertad estaba a la defensiva y él quedó. Lo que pasa es que para la ilusión de la gente de Libertad y la eventual oferta o aquella charla informal de Cerro, es que en la charla que tuvo con nosotros Barbosa, él destacó algo que también es cierto, especialmente los extranjeros. Nosotros que estamos en el día a día, no, pero bueno, los extranjeros tienen luego un ingreso diferente. La calidad de vida que tienen en Paraguay. Y más para un argentino por cómo están allá. O sea, él destacó, yo sé lo que es la calidad de vida acá en Paraguay. Barbosa, después de mucho tiempo, lo que vos decías, Bruno, o sea, le toca jugar él con las cartas. Claro. Porque casi siempre el jugador es el que no tiene la de ganar. Pero Barbosa le va a hacer chumba, o sea, yo creo que se equivoca él. Está bien, o sea, espera, recién hace medio minuto no, está bien, juega su partido. Y sí, eso te estoy diciendo. Pero a Libertad no le inquieta, o sea, Libertad tiene la plata ya. Le va a decir, pero mira que la política de Libertad el año pasado, Bruno, ¿te acordás? Martín Silva se tuvo que adecuar Martín Silva al recorte. Otro equipo y bueno, aceptó lo que le. Y Martín Silva le dijo, bueno, dame tiempo, voy a ir a Uruguay. No encontró oferta, dijo, bueno, me voy a sumar entonces. Más Barbosa mismo dijo también acá el lunes que. Claro, él dijo, voy a ver si me hacen un ajuste hacia abajo, dijo. Sí, él vivió la época de Martín Silva, o sea, él vio cómo Martín Silva ganaba esto. Pero entonces me decís que Libertad ahora no tiene plata, pico. No es que no tenga. Si vos agarrar los últimos 2 años, Libertad está queriendo cambiar de política, de darle más lugares. Ya cambió. Claro, pero hay pues puestos puntuales. Claro. Por eso Barbosa está jugando ahora. Por eso Barbosa está haciendo algo que no se suele hacer en el fútbol. Él la vez pasada inclusive dijo, hasta me pueden tratar de mercenario, pero es mi trabajo, es la primera vez que yo voy a quedar libre. Pero Dani, mi premisa nomás pues es que vos pues, si vos sos el empleado, el que tiene plata no le podés hacer chumbale porque tenés la de perder. ¿Y quién tiene plata entre Libertad y el mercado brasileño? El mercado brasileño. Bueno, por eso él también le tira hábilmente. Yo sé lo que es la calidad de vida acá en Paraguay. ¿Por qué habla de Cerro entonces? ¿Por qué habla de Cerro y reconoce de Cerro? Y porque un guiño también. Cuando vos jugás con la carta de la calidad de vida. ¿Guau que Cerro le va a pagar más que Libertad, pico? Voy a agarrar los últimos 2 años en presupuesto y Cerro gastó más que Libertad. Y mucho más, ¿eh? ¿Y Cerro le puede ganar al mercado brasileño? Por eso te estoy diciendo la calidad de vida. O sea, Barbosa es hábil porque sabe que el mercado, o sea, Paraguay no puede competir contra el mercado brasileño. Entonces Barbosa, si él dice, yo me voy a ir donde mejor me pagan, los equipos paraguayos no tienen absolutamente nada que hacer. Eso es lo que va. Barbosa sí piensa. Él se va a ir donde mejor le pagan. Él dice, pero eso es lo que declara, pero no es así. Yo te estoy hablando de buena fuente. Ya sé, pero no podemos ignorar. Y muchos extranjeros que de acá pasaron, ¿qué se hizo de Diego Churim? Tuvo que volver, ¿verdad? Te estoy citando nomás que no es ese acá en Paraguay y los extranjeros saben. No, yo cuando le dije los problemas acá en otro país, me dijo, los de acá no son problemas. ¿Quién es otro? Los argentinos son problemas, cuando se habló de Independiente, no. No, vos sabés. Pero cuando dice eso Barbosa ya es una declaración de intención. Que él acá si lo que pasa es que nunca se dio su final de contrato, pues. El final de contrato, yo creo que Libertad, o sea, contrariamente al tema que iba a ser más austero, yo creo que si Libertad va a ser selectivo con la austeridad, ¿verdad? Que si le interesa Barbosa, tranquilamente lo va a tener. Con la política de antes, si le interesaba un jugador con mucha anticipación, ya a mitad de año y eso ya no, pero ahora falta, estamos en noviembre recién, Claro, no, falta todavía, pero si arrancaba. Yo sé que cuando Trovato lo quiso llamar al demonio Barreiro, Libertad le arregló por 3 años rápido. Barbosa, acá yo también, como Bruno, yo si Zapá le gana
Libertad una negociación, pero un acierto para Zapag, ¿verdad? O habrá porque tenido mucho Libertad que no ver. quiere, o porque Libertad no quiere. Porque Libertad no quiere. Debe ganar porque no quiere. Y sí, pero recién Dani acaba de decir que Moreno Martín, o sea, él ha hablado de la inversión. Moreno Martín ganaba más que Tacuara y Roque cuando se fue. Pero vos sabés que hay un señor ahí que si se calienta, pónelo ahí. No, ya sé. ¿Cómo que quién es el señor? Vamos a hablar con nombre. Ahí está bien. Lógico. Para mí Barbosa es un gran zaguero, pero a la vez un gran peligro. No, vos sabés que... Un peligro es. Dejó de lado mucho, no creció sé, demasiado. yo transmití partido, él muchas veces perdonaron, no, pero si es por perdonar... Mete el codo... Maduró bastante, en realidad. En los cruces es un peligro, será un mono con gilet. ¿Vos le pagaría el doble de lo que gana Brock a Barbosa, por ejemplo? ¿Cómo? El doble de lo que gana Brock. Brock gana $40,000. No, eso fue público, no. Vamos ahora. Fue público cuando llegó. 40.000. No, cuando llegó, no, te olvidaste, bueno, acá dijimos, publicamos en Twitter, todo, sí. 40.000 gana, sí. Y sacarla a y darle otro. Claro, poner 40.000 más y 80 es bueno, desperdiciada. Y bueno, pero y así, no te va ni el capitán de crucero, por más que sea malo, a un país con 30 y pico de años a una aventura por menos de 40.000, ¿verdad? Lamentablemente así está nuestro pago. Vos siempre decís, juntás dos y traes uno, y le pasó a Olimpia en la época Nico Domingo y compañía, lo que ganaban, o Cerro Porteño mismo, con Moreno Martí y Brock, sabés que un jugador de primera línea de ¿Cuánto Argentina. costó Polenta? Ya que estamos hablando de zagueros. Y Polenta fue 80-60 parece, 80 y después un recorte de 60, ¿verdad? Y después no llegó más recorte porque ya se fue. Pero así el tema, yo creo que también concuerdo, si Libertad le gusta al jugador, a Cartes, tiene el dinero para retenerlo. Por eso llamó siempre la atención, que habló con Zapag, pero no hablaron ni de plata, nada, hablaron de, ¿te gustaría hacerlo? Sí, te ofrecemos adrenalina, vos necesitas eso, sos buen zaguero, una charla así informal, jamás fue una negociación. Y ahora dijo Barbosa que él juega como Paraguay y se va. Se nota que la última fecha viene después, ¿verdad? No, claro, las últimas dos fechas. Dijo, inclusive mi último partido como Paraguay, dijo. Sí, el 3-4 de diciembre es como que ya tiene todo programado lo que va a hacer. Pero, o sea, que si termina su contrato el 31. ¿Y cómo va a irse si...? Tiene que tener... Pero una forma de... o sea, claro, ¿para qué se quedaría si ya saliste campeón? Tipo Bocelli, Pachi Carrizo y compañía. Ellos ni jugaron la Supercopa esa. Es más, se fueron antes. ¿Sí? Incluso digo, ese ya será otro tema en ese momento cuando juegue Tacuarí el descenso. Que Tacuarí juega con Libertad. Pero vos pensás que Libertad, porque lo que dice Ariel, que porque quiere Libertad nomás Cerro le va a sacar, porque si es por dinero, si va Libertad tiene... Si va a haber una puja, me parece que pierde Cerro. Claro. Pierde Cerro. Pero tiene la opción Libertad. ¿Qué pasa si Libertad dice, no, nosotros hemos apuntado otro jugador ya? No, y por eso tenemos un canterano, un dice lo que yo digo, quiere Libertad. ¿Verdad? Se permite Libertad perderlo. Bueno, y Cerro claro. si lo lleva a Barbosa, ¿con quién va a jugar? ¿Y con Morel? La pucha, no, es una saga central espectacular. Yo creo que si pasa eso que dice Ariel, que el Libertad le podría... Le saca a Brock el sueldo de Brock. ¿Pero cuánto? No compraron pase de él. Y todavía tiene un año más de contrato. No. Y bueno, puede arreglar con él y ese 40.000. Yo creo que va a arreglar, se arregló con Mateo, con todo, sí. Va a arreglar. ¿Para la salida vos decís? Sí. Pero si vos tenés a ver si es 40, tenés que dar $500,000, le decís, sí, dale, me voy a ir al crucero. No, le van a conseguir algún club. Los clubes acá arreglan bien. Lo hambrean al jugador, no le pagan 3 meses. Lo hacen sentir incómodo y después le arreglan una platita. Pasó con un montón de extranjeros. Algunos hicieron demanda como los de Olimpia, ¿verdad? Otros se fueron sin pena ni gloria, pero es así. No le pagan el sueldo, no lo reciben mala dirigencia. Así hacen, lamentablemente, para liberarse de los jugadores. Muchas veces también de los propios técnicos, ¿verdad? Pero eso no hace inconveniente lo de Brock. Si ustedes plantean que lo quiere, ¿cómo se llama el jugador? Flores. Hay un zaguero en Gilberto. Claro, ponerle que diga, vamos a probar a Flores ya con Viera, sí, ahí nada que hablar. Quiere decir que no hay interés en Barbosa, pero si hay interés, ahí está la puja donde llevaría las de ganar Libertad. Pero sería un golpazo para Cerro ficharlo a Barbosa. Yo te digo una cosa, si Libertad le suelta la mano, Cerro está perdiendo tiempo en este momento si ya no lo contrata a Barbosa, más todavía con lo que dijiste, Bruno, porque va a ser difícil competir con el mercado brasileño. Pero como él dijo que le gusta la calidad de vida, ya se siente cómodo en el país, es la gran oportunidad que Cerro empieza a armar un equipo desde Barbosa, ¿verdad? ¿Cuánto puede ganar en Brasil?
¿Cuánto le pueden pagar? ¿Cuánto paga el mercado brasileño? Y el doble de Brock, seguro que sí. 70.000, ¿verdad? El doble de Brock, sí, ¿verdad? 70.000. Y acá 70, esa 80. plata se paga. Acá le pagaron eso cuando vino a Barbosa. Barbosa vino, Y por eso insisto, y le saca Barbosa un cortecito de otros lugares y... O sea, de donde no va a poder sacar es de Brock. ¿Por qué? Y porque tiene contrato. Y arregla con eso. ¿Cómo amigo. vas a arreglar? ¿Y cómo Y te dice? le Bueno, me pero- quedan y que se hace así. ¿Extranjero? Se hace así. Pero dame los casos de los extranjeros. Vos dijiste Olimpia, toditos tienen ahí, pero, están hombre, formando de más. Polenta va a cobrar más de lo que hubiera cobrado si es que se seguía en la reserva de Olimpia. Con los intereses Hay varios, incluidos. fíjate, como Moreno Martín, por ejemplo. Sí, Moreno Martín tenía un montón de contratos y se lo hizo... Se lo sacó de encima. Pero este Brock se lo no sabe, relegó al banco. Brock no sé si tiene Esa- propuesta como Moreno Martín tenía. No, pues. no, porque capaz que no tenga, o capaz que tenga 30.000. Bueno, no sé, Cruzeiro anda muy mal, ¿verdad? Que lo quiere mucho. Pero no es un impedimento, no es que se va a quedar a cobrar $40.000 por mes, no le va a pagar Cerro, jamás. Anda a saber si le anda pagando ahora. Jamás le va a pagar Cerro a un jugador que está Pero 40.000. famoso en algún No te momento digo le va a a los que tener que vinieron por pagar. $10.000 que lo sientan la preferencia, sí. Pero el resto no es impedimento. Ya se fue Boselli también, vinieron otros. Cerro Porteño siempre últimamente lo que Dari llama en la MLS el jugador franquicia. Cerro ha tenido una franquicia importante para determinado jugador, para uno de renombre, ¿verdad? La ha tenido siempre eligió uno que sea impactante. Desde Palito Pereira, que vino por muy buen dinero, Lugano, que vino por muy buen dinero, Boselli, Moreno Martín. Intentó Cerro Porteño traer un jugador de nombre, líder, antes en la defensa, últimamente en la delantera. No salió, porque ya no es otra característica, ya no lo conocía casi nadie. Y él viene acá y demuestra lo suyo, ¿verdad? Pero el resto, Lugano, Palito Pereira, Boselli y este jugador Moreno Martín eran ultra conocidos. Tal decir que tuvieron recepciones dignas de grandes figuras. No quiero olvidarme de Nelson Aedo, que lo recordé la otra vez. Ha tenido eso y a lo mejor ahora se da con Barbosa, pero yo no creo que esté perdiendo tiempo. Y es más allá de la calidad de vida acá, si en Brasil lo ofrece uno de los 6, 7 clubes que uno piensa, creo que se va allá. Sí. Turín y pero Villasanti fueron a jugar ascenso con Gremio. hacer lo posible para seducirle. Y hoy Villasanti es figura de un Gremio que está arriba de todo. O sea, los clubes son... Salvo el único que bueno, pero trajo al francés ahora, ¿no? Ahora tiene nuevo dueño, el Vasco tiene plata, ¿no? El Vasco el año pasado justamente tuvo que hacer asamblea para hacer... Porque el banco, y sociedad bueno, ¿cómo anónima. era el francés que hizo el golazo ahora? ¿Payet? Bueno, Dimitri Payet, claro, lo trajo, porque el Vasco era un problema antes. El Vasco era un club grande que a Martín Silva, Aranda... justamente por y eso compañía hicieron. le debía un montón. Y ahora... Sí, ahora está bien el Vasco. Ahora son una sociedad anónima. Por eso. O Pero sea, creo que son americanos, ¿verdad? Los dueños. un capital multi. El que es dueño americano es el del Botafogo. Texter. Que ahora, ayer justo estamos hablando que contrató a nuevo técnico en esta recta final. Pero sí, o sea... ¿Al nuevo técnico? Atlético Mineiro también ahora vi que ya están proyectando el tema de la sociedad. Ellos también son sociedad anónima. O sea, en Brasil casi todos los clubes, ¿por qué? Porque casi todos quebraron. Y... Claro, por eso. Y tienen plata, pero claro, allí es donde dice, el día que el dueño diga... ¿Sabes qué? Vasco le quiero vender nomás ahí al changuito o al supermercado, también lo puede hacer. Pero Cerro, ¿qué necesita? Si es, vamos a suponer que lo llegue a dar el paso de ficharlo a Barbosa. Barbosa Morel, Arzamendia. Lateral derecho no tiene, ¿verdad? No. Le falta... ¿Y Arzamendia, falta. cómo anduvo Arzamendia? Y está terminando mal. Cero. Está terminando muy mal. Mal. Muy mal. Pero un Hizo global, mal partido. porque 5 sabía que... puntos. 5 puntos. Global 5 Sabía puntos. que al retornar estos chicos después de casi no jugar, ¿Te acuerdas que en no iba a muy costar bien? 22. Ya habíamos hablado Lo que pasa su que pique europeo, su pero- velocidad corta. No, Mira en que- serio. mira que tratamos de Fuera adornar bola. a los jugadores, sí, es Pero cierto. y después desapareció, se fumó, no marcó la diferencia, lo mismo de siempre. No marcó Un la mal diferencia. centro y tocando su peinado. Yo no creo que haya sido tan mal. O sea, él termina mal. Vos dijiste recién eso, Fabio. Sí, Él termina termina mal. Quieras o no, en los dos combos anteriores había sido convocado. Y había una lucha con Matías Espinosa. Primero había perdido contra Blas Riveros y ahora contra Matías Espinosa. Y termina mal hasta el punto que ya no es convocado. Por eso dijimos, Néstor Jiménez le come el medio cupo a Arzamendia y el medio cupo a Mateo Gamarra, que podemos decir lo mismo. O sea, termina mal,
Pero debería decir que el semestre... Arzamendia no tuvo pico como Mateo Gamarra, ¿verdad? Pero claro, pero con esos partidos entre los brasileños. Pero ella necesita, por ejemplo, contratar 2 laterales más Barbosa, ¿verdad? Que te va a salir... Pero Arzamendia tiene que ir todavía. Levantarle, ¿verdad? Claro. Motivarlo, recuperar su nivel para el año que viene. Supongo que... Sí, trabajarlo. Claro, porque... O sea, Arzamendia, dentro de todo podés... Puedes. buscar entonces un lateral derecho. No, es y como después... la derecha, donde fíjate que por la derecha también está alguien que en su buen momento también había sido convocado, Alan Benítez, pero yo creo que hoy por hoy Alan Núñez es mejor lateral que Alan Benítez. Y a Alan Núñez le falta todavía. Y vamos un poco por el medio campo y arriba el Cerro Porteño. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalo en sus 3 variedades: tradicional, picante, calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. En la cocina hay recetas que se respetan porque hemos recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. AR Electricidad. Bueno, Chiqui Arce va a continuar en Olimpia. Lo está confirmando el presidente del Club Olimpia. Chiqui Arce va a continuar el proceso, pero es famoso, ¿verdad? Dice, no, va a continuar el proceso, tiene contrato. Tiene contrato vigente. Ahora arranca más el campeonato y le van a sacar. Cerro? Porque es más fácil sacar a un técnico que sacar a los jugadores o que el presidente sea sacado, ¿verdad? Sí, le queda todavía un año más de contrato a Chiqui y se va a respetar ese proceso. Que va a arrancar con un crédito bajo, porque hasta acá pero vamos a seguir con otro tema de... Sí, vamos con lo de Cerro. O sea que... Pues estoy de acuerdo, Alan Benítez no es y Alan Núñez le falta. Si tengo que debutar en fase de grupo contra... el Botafogo de Brasil, para hacerlo siempre te toca difícil. Sí. Y no, de grupo, pero hoy a la Núñez no está para jugar. Porque cabeza de serie no va a ser. Claro, por eso siempre le toca difícil. Vamos a tratar de creer. Hacer los sorteos no le suele hacer. Pensamos, digo que ahora sí le vi bien en el sorteo. ¿Por qué tu casa? Justo ahora. ¿Verdad? No, pero lo cierto es que pero siguiendo ese hilo, Alan Núñez no está todavía para hacer. Yo por ejemplo le daría pista, Alan... ¿verdad? Porque se merece, pero no está todavía para hacer la solución que tampoco fue Alan Benítez como lateral derecho. Hoy hasta, ¿sabes qué? Lo probaría Enzo Jiménez para que vaya preparándose. Y mira que Enzo también tiene varios de los vicios que tiene Benítez. Enzo es el Hugo Fernández de Olimpia. Tiene el club de tractores más grande en Cerro, pero él siempre está, ¿verdad? Sí. Y eso pasó el domingo porque Alan Benítez no hizo buen partido. El primer tiempo ya fue cambiado. Entró Enzo. Pero nadie lo usó mucho a eso en los cambios, poniéndolo como lateral. Por eso yo marco una diferencia entre... porque Ariel fue muy lapidario con Arzamendia. Yo digo, no, él no es para tanto y... Ariel no es... Él nunca le gustó a Arzamendia, ¿verdad, Ariel? No. ¿Cierto? Cero lo dice, me maravillo con los laterales que saben cruzar. Porque si no sabe cruzar... ¿Y quién sabe cruzar acá? Y muy pocos. Nómbrame uno. El Tito cuando jugaba cruzaba, esa posición. Cuando jugaba. Cruzaba mucho mejor que Arzamendia, por lo menos. Por eso yo le postulé en la selección. Mira que en los primeros tiempos Arzamendia cruzaba bien, Y no sé qué pasó. Yo siempre me acuerdo de aquel partido contra Defensor Sporting. Pero con una buena pretemporada. No, por izquierda técnico, no hay tanto drama, Bruno, en relación a la derecha. ¿Cerro va a traer técnico nuevo o no? Sí, Juanma dice que sí.
Sí. Bueno, vamos un poco al medio campo. Che, ¿qué se hizo de Piri Mota? Ya Estuvo en el banco la pasada. Allá Después estuvo de en el meses. banco. Sí. Ya está otra vez. Ahora sí. está volviendo. Bueno, la misma cosa, con una buena pretemporada. Y hace rato que decimos eso, ¿eh? Cada año. Todo es negativo para vos. Pero te afectó mucho lo de Cerro Tacuario. No, porque todo negativo. Le falta vago a los jugadores de Cerro. Espera, Ariel, cuando yo te digo afectar es profesionalmente la percepción, porque el lunes ustedes lo vinieron y que no, que fue una película de terror. No quiere venir a arreglar acá. No. Wow. No, recién yo tuve que rescatarte de la guía. No me venga acá con... Lo que te quiero decir, vos estás con una fotografía muy negativa en relación al semestre. Claro que el semestre no fue bueno. Es que es muy negativo. Ya sé, pero estamos hablando de un equipo que tiene fase de grupos. Sí. Y por eso justamente, porque si un equipo paraguayo le quitó pero 20 te digo, puntos. ¿vos colocarías en el mismo nivel a Alan Benítez y Santiago Arzamendia? No. Eso un no poco, te estoy un poco diciendo. más Arzamendia. O sea que creo que se puede jugar por Arzamendia Cerro. Porque mira que en el caso de Cerro, y cuando ya que vamos a la línea media y latente el tema de lo que nos dijo acá Ariel Martínez, con el tema de traer por lo menos 2 por línea o por puesto. Fíjate que tenía 2 que son más o menos comodines. Piri Mota atrás y Morel adelante. O sea, no descartar eso de... Porque mira que Lucas Quintana cerró bien, pero con Lucas también está esto de... O sea que le falta todavía. Claro. Nos percatamos ayer de algunas situaciones de cómo va el cruce, cómo coloca el cuerpo. Los más duchos le sacaban ventaja. Por ejemplo, veíamos algunos duelos con Jorge Ortega. Que vos te das cuenta que por la experiencia en algunos movimientos le sacaba todavía ventaja. El cuerpo le tiraba necesita 20 a 30 partidos para ya lanzarlo, por ejemplo, en el mundo competitivo del fútbol internacional. Porque los partidos son los que te dan el... Y con Carrascal, ¿qué hacemos? Yo lo busco. Y claro, porque no tiene cabida. A propósito, mira, pues, Ariel le pregunta. Ariel, dame tu Carrascal, ¿qué haces? Y Carrascal, hace rato Carrascal es el campeón 2021, la última vez que jugó bien. Pero ¿acaso no era que estaban destellados hace una fecha atrás? ¡Ay, Carrascal! No, pero eso yo calladito. ¿Entonces fue el hincha Pina o ustedes fueron? No, nadie de nosotros. No, de hecho hay un hincha como que dijo, yo siempre lo esperé. Claro, porque él tiene 2 partidos seguidos que hace gol de tiro libre. El último en la cancha nacional contra Trinidense. Por eso fue titular en el Clásico. Y Bernay lo saca porque dijo que el calor le afectó. No, yo creo que Carrascal tiene que irse, ¿verdad? Es que no tiene cabida. A Colombia. Es que ya, al estar Piri Mota... O donde quiera, pero ahí también se plantea... Colombia tiene... Ahí también se plantea el tema del contrato, claro. ¿Sabes qué te va a decir? ¿Y cómo hace con Carrascal que agarró? Carrascal tiene contrato para... ¿Hasta cuándo? Le compraron el pase. Ese es el tema también. Desde que le compraron el pase. Permitime un poco tu herramienta. Sí. Se volvió un vago. Bien. Vago futbolístico, aclaro. Vos sabés la cantidad de casos porque que hay yo su vida privada no me meto. Históricamente así. No, claro. Vago futbolístico estoy hablando. Lo que pasa es que la solución es, no le pagas 2 meses, cuando vas a llegar al tercero, le pagas 1 mes. Así hacen. Para que no haya problema con FIFA, lo que tú Olimpia. Vos le pagas 1 mes, cuando estás por llegar al tercero, no hay motivo de demanda, el tipo no está ni en el banco, ¿y qué quiere hacer? Irse. Más que Carrascal es un país lejano. Mira que estoy dando un mal ejemplo, el que me está escuchando es el lo que está diciendo. Pero algo usan así, para no tener problemas legales tampoco. Sí, y él quiere jugar porque la pasada habló con un medio colombiano y vos sabés que se postuló la selección. De Colombia. Yo justo te... partido que hizo bueno, pero justo te iba a decir, pero fíjate cómo se maneja hoy el mundo del fútbol, las repercusiones también mediáticas. Él cuando tiene esos 2 partidos buenos con los 2 golazos que hace contra Resistencia un fin de semana y contra Trinidense en la cancha nacional, los colombianos habrán dicho, mira un poco, hay mucha repercusión, Cerro Porteño, fútbol paraguayo, Carrascal, le llaman y dice, sí, estoy ahora en un buen momento y quiero mantener esto porque años quiero... tiene él? Cerca de los 30. 7, 28. Pero bajó otra vez su rendimiento después de eso. No, lo que pasa es que después el Clásico él ya no jugó. Lo que pasa es que aparte de los tiros libres fueron, o sea, no fue 30. No fueron producto de un rendimiento sostenido importante, no es que era figura de pateó el tiro libre, no, tiene buena pegada, hizo 2 goles, pero no la estaba rompiendo en esos partidos. El partido nacional fue Peralta la figura. Aquella vez hizo 2 goles, ¿te acuerdas? La volea y el tiro libre. Claro, ahora como que se magnificó. En cancha de Nacional, digo. Puede tener jugando contra Tacuaré y ya sabiendo que perdiste el campeonato que Libertad está ganando, por ejemplo?
en ese momento todavía no había perdido. Ya sé, pero con el empate igual para campeón Libertad. Igual vos estás en Cerro. Claro, pero en ese momento reportaron 9.000 presencia hinchas. Ya sé, pero esa camiseta no es sagrada. ¿Cuánto quieren jugar en primera del Cerro y no llegaron? La motivación del jugador. En eso como jugador de fútbol, no ya salir de tu burbuja. Ganan por un rato. Vos estás dólares, el glamour, como de comando de la plaza. No, pero ganan por un rato, Ariel. ¿Qué comando? Lo que te estoy diciendo es, vos mirás desde la óptica del jugador de Cerro, te estoy diciendo. ¿Qué motivación? Es correcto lo que vos decís. En el mundo ideal y profesional debería ser así, pero no es así. Vos sabés que no es así. Venimos de un fin de semana donde los dos, o sea, Carrascal, Cerro y Olimpia, técnicamente luchaban por el campeonato y por la Libertadores. Vos veías en cancha que los jugadores ya estaban pensando en el futuro. Y eso no es profesionalismo de ninguna manera. Por eso merece ser criticado. Pero pregunto, Carrascal, si haciendo una buena pretemporada con un técnico que le exija, porque Cerro no tiene otra que o sentarle en el banco y decirle no vas a jugar nunca más y te vamos a pagar tu salario, o te prestamos, o arreglamos contigo, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene haciendo? Te damos, si tenemos que darte 500, arreglamos en 300 y no, porque va a ser un eterno problema, porque si vos jugás 3 partidos buenos al año... Claro. Hace 3 años no me servís. El jugador es consciente de que tiene por encima a un chico de ¿cuántos años? 20 años, Fabricio Peralta, lo tiene a Bobadilla, lo tiene a Viera encima, ahora se recuperó Pires Mota. No va a jugar. Si él es inteligente, yo por eso cuando Ariel recordó que a lo mejor dice, perdón Dani, dice, prefiero nomás quedarme acá ganando mis $60,000, el país estará lindo, hermoso, barato, lindo. No concentro los fines de semana. No concentro los fines de semana. Y que me siga pagando Cerro. Pero... Pues mira que hay jugadores que piensan así. Claro. ¿Y qué hace ahí? Tuvimos el caso de Salgueiro en la recta final de Libertad. Dijo, no, yo prefiero ir con la reserva. Y culminó su contrato cuando estamos hablando de Libertad, que pagaba un dinero que no reflejaba lo del fútbol paraguayo. Por eso yo recordaba lo que mencionó Ariel. A diferencia de Brock, porque si hablamos de una cuestión contractual, es lo mismo. Si en esas entrevistas, si es que él quiere priorizar su vigencia para un eventual llamado. Obviamente Brock, aunque juegue como MVP 40 partidos, no va a ser llamado por la selección brasileña. O sea, por eso, en el caso de Carrascal, a diferencia de lo de Brock, sí le podría entrar con el tema de, mira un poco... Porque Brock hasta puede decir, mira que a ustedes recién le encontraron los Lucas Quintana, Ronaldo de Jesús en la recta final, pero el medio campo de Cerro le tiene a Fabricio Peralta, le tiene a Damián Bobadilla, le tiene a Wilder Viera, ahora ya se recupera Piri Mota, Morel también te puede jugar desde ese lado, y también colocar lo que puede ser una realidad desde el año que viene en el fútbol paraguayo. Si se confirma lo que aquella vez charlamos, de bajar el cupo de extranjeros. Si vos realmente querés jugar, el año que viene va a ser más... Eso va a correr. Está para correr. Está redactando. Es reducir uno más. Uno menos. Sería uno menos. De 5 pasar a 4. Así mismo. Entonces, yo hasta si yo soy Cerro, si hace rato dije, mira que lo de Brock es complicado porque a Brock no lo veo. Yo demasiado quiero jugar para... No, mientras que... Che, Rafa, la vez pasada te escuché o vi lo que declaraste y te soy sincero, acá le tenemos a Damián, le tenemos a Will, le tenemos a Fabricio, ya se recuperó Robert, vamos a tener un cupo menos, queremos traerle a... está Jan, está entonces tratarle de... Barbosa ocupa... Claro. Barbosa es extranjero. Todavía. A lo mejor si Jan se va a tener que traer otro extranjero en el arco. La otra estábamos haciendo la línea. En territorio 1912 habló Barbosa y dijo que había... Yo no sabía que sus padres son uruguayos. O sea, uno, papá o mamá es uruguayo. Toda la pinta tiene, Y que puede... El papá, ¿verdad? Sí. Y que le gustaría jugar por la selección uruguaya. De hecho, en un momento... él lo que quiere jugar es por una selección. Sí. Y o sabe por Paraguay. que... Pero ¿y cuánto le falta para...? ¿Hace cuánto que le está? 2 años le falta. Sí, 2 años. No le va. Y aparte, ya conté lo de Brasil. Si Brasil llega a... Y además, hoy por hoy, todo bien que es como dijiste, el jugador de moda del momento, no es Alderete. O sea, justo ahora encontramos un zaguero zurdo de salida, independientemente de cómo le vaya Omar. Hoy Federico con todo lo espectacular. Espectacular. El tuit oficial el club de él es el Getafe, ¿verdad? Saca que el cierre de Alderete es para poner en la escuela de fútbol.
un cierre del último, por acá tengo el tuit, la imagen, él cierra a la derecha con zurda y a media altura tirándose a la carrera, o sea, todo el peligro de cometer penal, de no llegar a la pelota. Gamarra. Es espectacular. Claro, lo de Aldrete quizás más meritorio porque es más alto, ¿verdad? La pierna más larga, entonces había más peligro, pero es un cierre sensacional realmente que lo saca el Getafe y esa cosa se envía al jugador paraguayo, ¿verdad? Lo que decía el tema antes, no sé Olimpia, pero Cerro, el recuento estamos haciendo, problema con el extranjero va a tener. Ahí tenés ya que pensar si tiene un lateral derecho tiene que ser paraguayo, qué hacer con el Pachi, con Churín, con Carrascal, con el central, el arquero. Entonces también a eso van a tener que adecuarse Cerro, Olimpia y Libertad, que son los que generalmente siempre traen más jugadores extranjeros. Estamos con el presidente Rubén Di Torre de Libertad. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo te va? Todo bien, Bruno. ¿Cómo están? Bien, bien. Cordial a vos y a tus compañeros. Muchas felicidades. No sé si ya habíamos charlado a posteriori del campeonato, pero... No, ¿verdad? No. Entonces te quiero felicitar públicamente en nombre tuyo a todos los liberteños. O sea, es que yo ya no sé más qué hacer en mi profesión. Sinceramente les digo porque... me putea a veces el olimpista, me putea el cerrista, ahora me putean porque digo que Libertad es un club modelo, me dicen que soy cartista, ahora ya me están diciendo que soy cartista, que por qué Libertad es, porque digo que Libertad hace bien los deberes, que ganó todo lo que tiene que ganar, y es la verdad. Yo ahora aprovecho esto que estamos charlándolo, presidente. Vendieron jugadores donde ustedes quisieron, en el precio que ustedes creyeron que era lo que ustedes querían o pedían. Van promocionando cada vez más jugadores. Uno que entra te juega bien. ¿Cómo se llama el delantero? El que entró, la verdad que me sorprendió. Marcelo Fernández. Marcelo Fernández. Después el chico Amin, el manejo de pelota, 18 años. Entonces, ¿cómo vos no vas a reconocer esto? Y el que no quiere reconocer... Y este mensaje va, y yo lo hago a título personal, presidente, a Olimpia y a Cerro, ellos están aplazados, y el problema no es Libertad, el problema son Olimpia y Cerro porque no se ponen a la par de Libertad, que está haciendo un trabajo desde hace muchísimos años, y lo está primereando a todos los clubes, desde las inferiores, de los chicos de los 13 años. La otra nos envió una foto. Estaban haciendo ya una reunión ahora, hace poco, no sé dónde, en Concepción. Nos enviaron la foto de la cantidad de postulantes que había. ¿Puede ser? No sé era en el interior, pero una cantidad de postulantes inmensa. Había 80, 100 chicos que querían fichar por Libertad. ¿Y cómo no? Entonces, te pregunto esto, presidente, ¿a vos no te genera a veces que como que quieren desvirtuar, no? Porque dicen, no, porque es la plata nomás de Libertad o de Cárter, si que le quieres poner nombre y apellido. Pero si fuera por la plata nomás, no sé, ya cuántos otros campeones hubiésemos tenido en el mundo, no solamente acá en Paraguay. Y así nomás, esto es producto, no hay ni un secreto, ¿verdad? Es un producto de un trabajo de mucho tiempo, paciente, donde realmente tiene su proceso, ¿verdad? Donde no siempre es satisfactorio, vamos cometiendo errores, corrigiendo, analizando qué es lo que, por qué no nos sale algo, y bueno, y es un grupo de gente que está trabajando hace mucho tiempo. Tenemos alrededor de 20 años en el club, sí, en la directiva. Entonces, conocemos mucho lo que pasa ahí adentro, la estructura, cómo se mueve. Roberto Paredes y Zacarías, ¿hace cuántos años que están en la inferior del Libertad? Sí, por ahí, a esa altura más o menos. 20 años. Y sí, no te quiero mentir, pero... Te digo seguro que sí, desde que pase y goles, Roberto Paredes llegó con Zacarías, ellos manejan, te digo, 15, 20 años. Sí, fácilmente. Por eso te digo, y tenemos un grupo que trabajan bien, está organizado. Entonces, es como que todo de repente fluye más fácilmente, ¿verdad? Lo mismo no te garantiza nada, ¿verdad? Pero un trabajo de todos los días, un trabajo donde tenés que tener mucha espalda para aguantar, ¿verdad? Los gambalazos que te dan, porque si no
si no es nuestra hinchada, cuando las cosas no salen, con nuestros socios, ¿verdad? Son muy críticos con nosotros, y cuando salen las cosas, con los otros clubes, de los otros clubes, pero es así, esto es así, hay que tomarlo como pero sentí que, presidente, sentí que le quieren disminuir a Libertad o menospreciar a veces porque te dicen, salen campeones porque tienen plata. Pero siempre, pues, ese es un mal y te lo voy a decir, es un mal de nuestro país, ¿verdad? Generalmente tratar de medir con la vara más baja y llevarlos a la vara baja, ¿verdad? No decir, no pensar, por ejemplo, ¿por qué este equipo está haciendo esto si es mucho más pequeño en volumen que nosotros? ¿Qué nosotros estamos haciendo mal para poder llegar a esos resultados? ¿Verdad? Entonces, en vez de llegar a estas conclusiones, muchas veces es más fácil decir, no, el dinero, que esto, que lo otro, que es como rebajar, digamos, el nivel que vos pudiste conseguir. Y se consigue solamente con trabajo. Ahora, indudablemente, los medios son necesarios para poder hacer todo ese proyecto. Pero ahí también hay una administración correcta de los medios que hace que también eso pueda rendir beneficios, ¿verdad? Y hoy en día el club está bien, y difícilmente ustedes van a encontrar o van a escuchar quejas o demandas o cosas por el estilo judiciales, ¿verdad? Que donde están requiriendo algo que nosotros no cumplimos, ¿verdad? Somos muy puntillosos de nuevo, negociamos con los jugadores, y lo que se puede el club hacer frente es lo que prometemos. Hasta ahí nada más. Presidente. Saben perfectamente bien eso. Presidente, te hago dos preguntas al vuelo, tratando de aprovechar al máximo el tiempo para no extendernos mucho y sacarte el valioso tiempo y que nosotros estamos por analizar el tema de la selección. Dos preguntas al vuelo. La primera, ¿estás de acuerdo con que se saque el cupo, un cupo más de extranjero para el próximo año? Y lo segundo, si estás de acuerdo, si Libertad está de acuerdo con el tema de las sociedades anónimas en el fútbol paraguayo. El tema, voy a empezar por el detrás. El tema de la sociedad anónima es una cuestión mundial, ¿verdad? Que hay que analizarla. Hay muchos proyectos. Hay que analizar el contexto, hay que escuchar la opinión de todos los clubes, hay muchas cosas que hay que hacer. En algunos países funcionó, en otros países funcionó parcialmente, en otros países no funcionó. Entonces hay que tener cuidado porque se van a tocar estructuras muy importantes. No me cierro a una negativa, pero sí me cierro a que se apruebe a tambor batiente. Tiene que ser discutido, tienen que entrar todos, tienen que opinar todos, periodistas, dirigentes, jugadores, porque se está cambiando una estructura, y estamos tocando clubes que tienen más de 100 años. En primer lugar. La otra pregunta era... La del extranjero, que quieren bajar un cupo más, o sea, de 5 a solamente 4. Escuché por el costado nomás, todavía ni se habló de eso en la selección paraguaya, en el comité ejecutivo. No, ni se trató de eso. Pero ¿cuál es tu pensamiento? De 5 a 4, y podría ser, habría que ver cuál es el argumento para subir o bajar, así como estamos haciendo. Vamos a ver qué es lo que se plantea, y en base a eso veremos. A nosotros nosotros no tenemos muchos extranjeros. No, nunca tuvimos problema con eso, ni con el sub-18. La novela Barbosa, presidente. Y esa es una novela, no hay que preocupar, no pasa nada. Hemos ya hablado tenemos conversaciones con el jugador que lo vamos a discutir al terminar el campeonato. Estamos en pleno campeonato, tenemos todavía... Perdón, ¿tienen conversaciones ya con él? Con todos, a todos nosotros. No, pero puntualmente lo de Barbosa.
Porque acá pues se habla que Cerro le llamó, él reconoció que Cerro le llamó a él, a su representante no. No sé. No, Barbosa dice que, acá lo dijo el presidente, acá y en otros medios también. ¿De Cerro? Sí, de Cerro le llamaron. ¿De Cerro? ¿Quién le llamó? Eso es lo que quiero que me diga. Le llamó Juan José Zapata. Dice que no. Juan José Zapata. ¿Y sabe qué le dijo? Le dijo, venía al club y vas a sentir una adrenalina diferente. Y acá Barbosa dijo, me gusta el país, reconoció que le llamó Cerro, si querés te voy a hacer escuchar, y dijo, pero la adrenalina yo ya la viví, estuve en River, en Independiente, pero dijo, me gusta el país, pero si voy a esperar a ver si Libertad no me rebaja mi sueldo. Palabra más, palabra menos, te resumo lo que él dijo. Bueno, te felicito por tener más información que yo. No, hablé con él, acá hablamos con el presidente, por eso nomás. No, yo también hablo con él. Pero bueno, a mí no me gustaría discutir eso, como te digo, porque estamos con un contrato vigente, estamos con partido todavía que jugar y bueno, veremos al terminar el campeonato. Como lo hacemos siempre con todos los jugadores cuyos contratos van a vencer. ¿Pero y Cerro le puede pelear a Libertad, sacarle el Barbosa? No sé. Eso ya es una cuestión que lo hablaremos en su momento. ¿Pero a vos te sorprende que Cerro le llame? No, puede hacerlo. ¿Por qué no? ¿Pero no te sorprende o sí te sorprende? Libre a fin de año. No, por eso. Inclusive ya legalmente podía haber firmado un precontrato, ¿no? ¿Y ustedes lo quieren, presidente? Claro que sí. Lo quieren retener, ¿verdad? Sí, un jugador que es interesante, es muy importante dentro de la estructura del equipo y si puede continuar con nosotros, que repito, dentro de los planes que nosotros tenemos y dentro del esquema financiero que tenemos, va a seguir. Es lo que se le va a ofrecer cosas que el club puede cumplir. Y eso ellos lo saben perfectamente. No, pero cuando vos me decís cosas que puede cumplir, entonces yo entiendo que no es que va a seguir ganando el mismo salario. No sé, yo no dije eso. No, pero vos dijiste, presidente, se puede entender para si a lo que nosotros podemos cumplir. Yo no dije eso. No, ya sé, pero se interpreta pues así, presidente. Si a mí me llama la empresa y me dice, Bruno, queremos hablar contigo porque lo que queremos pagarte ahora es lo que podemos. Yo ya entiendo que me van a decir, te vamos a replantear la parte económica. ¿Y si le damos un premio y le pagamos más por todos los logros que se hizo? Ahí sí, claro, cambia. Bueno, entonces cambió toda la película. O sea, totalmente. A mí me gusta hablar de esto porque ya te digo, no lo hemos hablado, no lo vamos a hablar hasta terminar el campeonato y ahí realmente nos sentaremos a ver. Agarraremos una planilla, los números, papel, lápiz, uno a uno los contratos y ahí veremos que lo que yo sí te puedo asegurar es que el club lo que quise expresar y a lo mejor me expresé mal, lo que sí te puedo decir es que el club va a cumplir lo que dice que va a pagar. Eso es lo que es importante y ellos saben bien que el 27, 28 de cada mes ellos cobran su salario y están al día y no se le debe absolutamente no solamente ni un dinero de salario, sino todos los premios acordados han cobrado. Te hago una pregunta y responde si quieres, si no hay ningún problema. Ahí te tiró una carta y pesada. Ahora entendí la carta pesada. No, ahora, espera, Federico. El premio, por ejemplo, vamos a suponer jugó el sábado Libertad, ganó su partido. ¿Cuándo cobra su premio el jugador de Libertad? Más o menos, decime, presidente. Hoy. Hoy. Bueno. Segunda pregunta. Ahora entiendo el mensaje que estás tirando es, Barbosa, vos conocés Libertad, acá se cobra el 28 y tu premio jugaste el sábado, cobrás hoy miércoles. Si vos te querés ir allá, a lo mejor, mirá que vas a cobrar, a lo mejor en 3 meses vas a cobrar un sueldo y tu premio no sabemos. Y nosotros te proponemos este dinero y con premios por objetivos. ¿Qué te parece? ¿Es correcta la lectura?
No sé. Veremos su momento. Pero verá, yo entendía así, ¿verdad, muchachos? Así se entiende. Bueno, lo que vos entendiste puede ser, pero yo no dije nada de eso. No, ya sé. Yo estoy... El club cumple. Si querés, de paso le saludo al presidente. Puedo llamarle a cualquier jugador de nuestro plantel y te lo va a decir. Claro, de paso, terciando un poco en la charla, y le saludo al presidente. Sumale, Bruno, el contexto del presente deportivo. O sea, si los premios son por triunfos, ¿cuántos triunfos tuvo Libertad este año? ¿Y cuántos triunfos tuvieron los otros, no? O sea, sumale eso también. De decir, mira, este es el mejor equipo donde hay una chance más grande de ganar partidos o conseguir objetivos. Mira, si el premio era por el título y el Libertad tiene 2 y estaba en busca del tercero, mientras que el resto quedó con las manos vacías. Este jueguito siempre se sucede a esta altura del año cuando terminan los contratos, ¿verdad? Claro, y cada uno juega su partido, presidente. No que tengo oferta en México, de Brasil, de esto, de aquel lado, de otro lugar. Yo solamente te puedo decir que nosotros a nivel de club no recibimos absolutamente nada. No hemos hablado con nadie, ni lo vamos a hacer hasta terminar el campeonato. Esa es la política del club. Bien. Bueno, para cerrar, presidente, si quieren mover el gallinero de Libertad, ¿no va a ser tan fácil? ¿O cuál es el mensaje? No sé, ¿en qué sentido? Ay, de buscar jugadores de Libertad, de jugadores que terminan su contrato, Tito Villalba, Martín Silva, Barbosa, son buenos jugadores, por eso. Sí, por eso te digo, mercado libre. Una vez que terminen los contratos, los jugadores, seguramente sus empresarios se moverán o se estarán moviendo ya, y ahí veremos. Pero te escucho tranquilo. Hablaremos con ellos al terminar el campeonato y ahí, porque hasta el momento, hasta el 31 de diciembre, son jugadores del club. Pero te escucho tranquilo. Estoy tranquilo, demasiado tranquilo. Bueno, está bien. Presidente, muchas felicidades de nuevo, éxitos y... lo último, lo de la Supercopa, al final, ¿cómo va a ser? Si Libertad es campeón de la Copa Paraguay. Y de acuerdo, yo hice el planteo de que no se debería jugar. Y que sale el campeón de la Copa Paraguay también. ¿Y qué recepción tuvo? Buena, pero se va a definir en la próxima reunión del Comité Ejecutivo. Perfecto. De nuevo, presidente, muchas felicidades, un abrazo y gracias por atendernos. Cuando gusten. Gracias. Rubén Di Tore, presidente del Club Libertad. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Fue impresión mía o en una parte de la entrevista cuando le conté lo primero de Barbosa? Me dijo, cerro, amigo. Dos veces me repitió, o yo escuché mal. Quique, ¿puedo ir al bar? On-field review, como decía el señor Cham. Y después te dijo... Cerro. Te felicito, tenés más información que yo. No, pero esa cosa de... Sí, pero es como que él... ¿Vos sabés qué parece que está como... ¿sabes como que, presidente, es como que... cuando jugás cartas dice... Sí, muy seguro. Seguro. Yo como tengo que... todos los... el control absoluto. Al final, dentro de todo lo que vos le insististe y le hablaste al último, te dijo, no, si nosotros le pagamos premio y le pagamos Tiró más. Un mensaje, ¿verdad? Ahí dijo, le pagamos, saben que acá se cobra 27, 28 de cada mes, que su premio, ¿cuándo se cobra? Hoy miércoles. Sí jugó el sábado. Tiró un mensaje, yo entendí mal. Claro, el mensaje de Libertad tiene... solvencia. No solo acá te pagamos lo que te prometimos y cuándo te prometimos. Vas a cambiar por ese. Así mismo, claro. Cuando él dice cumplo, que Bruno le entendió así, Habla nariz. No, ya está. ¿Qué? No, casi dije algo que no profesional. No, pero sí. No, muy fuerte. Me arrepentí. ¿Por qué? Está bien. Porque va más allá del fútbol. Sí. Iba a colocar experiencias, ¿verdad? Pero sí, pero vos, por ejemplo, se si trate te llaman y te dicen, te vamos a pagar el doble, Ariel. Tú sabes que a veces no vas a cobrar cada mes, ¿qué haces?
Mira que yo ya tuve una experiencia muy fuerte. Tuvimos. No, así nomás, no. Un tractor, como diría Tigre. ¿Cómo? Aclarar nada más. No, están acordando del Tigre. Segundo capítulo donde estamos en un tema y vos te enganchás con el otro y querés bien a él, por ejemplo. Era un trabajador. Nadie va a agarrar. De hecho, pero Barbosa tiene la experiencia de Independiente. Sí. Barbosa de Independiente le habrá pasado mal porque hace mucho que Independiente está mal, ¿verdad? Y venía Libertad, para le habrá sido un... Sí, y como tenemos chequeo, Bar. Suponía que vos hace rato le estabas diciendo cómo desprenderse de Brock, ¿verdad? Claro. Es que sabe y si el propio señor, el presidente de Libertad, Torres. Él sabe que Olimpia y Cerro incumple muchas veces. No, el tema de... El tema de los 2 meses. No te que digo después llega el método tercero. recanate, pero todos dan por sentado que... O sea, lo que ellos dan a entender es que, perfecto, te pueden prometer y cumplir, entre comillas, sueldos astronómicos, pero no es cada 30 días. No. Y yo lo que rescato es el tema de, pero si nosotros le equiparamos con premios, porque esa es la gran, cuando el Nacional de Harrison llega a la final de la Libertadores, o sea, el método estuvo allí, justo era la época cuando Olimpia y Cerro gastaban una plata increíble, entre el 12 y el 13, y Nacional llega y se le preguntaba al entonces presidente, dijo, nosotros tenemos sueldos bajísimos, pero hay premios altos y los muchachos vieron cómo se están matando en la cancha. Y Libertad creo que tiene las dos cosas. Un sueldo importante, que no son los de la estratosfera de antes, y premios, porque los de Nacional eran sueldos bajos. ¿Sí? Nacional, lo que pasaba que Nacional ganaba 2 partidos seguidos, eran 2 millones. Ganaba el tercer partido, eran 3 millones. O sea, a medida que ellos ganaban, iba subiendo, ganaban 6 partidos y fue 6 millones, 6 millones llegó. No, la era de Mourinho cuando ganaban un partido hasta llegó a los 10 por cabeza, porque eran punteros y estaban... Claro, se mezclaba eso. Ahora ha sido Copa, pero yo me acuerdo que era así el tema, era la gran ganancia en los premios y el sueldo ahí para alambrar un poquito. Cuando Bruno le pregunté, espera un poco, ese suena tipo recorte, suena a reestructuración, y ahí dijo, espera, parece así... Pero si yo te puedo equiparar en esto, y allí yo iba al tema de la actualidad deportiva, porque si el premio se paga, ya sea por partido ganado o por objetivo cumplido, si agarramos la fotografía del 2023, el equipo que más probabilidades tiene de ganar o seguir ganando es Libertad, mientras que en otros lugares vos tenés que recomponer, reestructurar. El lunes pasábamos la conferencia de Bernay, y el propio Bernay dice, acá hay que reestructurar, porque hay Copa, o vamos a jugar Copa Libertadores en la fase de grupos. Entonces, hasta eso, hace rato decía, Barbosa juega su partido, cuando dice, mira que sí hay Brasil, pero acá hay calidad de vida. Recién escuchamos al presidente de Libertad que le dice, no sé si hasta reducción, pero no lo vea solamente como reducción. Capaz si antes era 50, acá ahora va a ser 40, pero no es 10. 20 por torneo en el cálculo final, porque Libertad, más allá de ese poderío económico que tiene, estamos hablando de un año, porque se habló mucho de la plata que metió Olimpia a través de la Copa Libertadores. Libertad, al ser bicampeón, ya por ejemplo tiene $1 millón de la Conmebol por haber ganado los 2 torneos, los famosos 3 millones del año que viene. Y este año, entre que la Sudamericana y el playoff, también metió ingresos. ¿Y lo de Enzo? No, Enzo y Diego Gómez. ¿Y Copa Paraguay, Supercopa? 1.600 No, pero ahí millones. tiene 9 millones, pero hay más de 9, entre Gómez y Enzo González. Sí. O sea, un año... Chequeo, Bar, él reconoció que Cerro le llamó a él, a su representante no. No sé. No, Barbosa dice que acá lo dijo el presidente, acá y en otros medios también. De Cerro. Sí, de Cerro le llamaron. De Cerro. ¿Quién le llamó? Ahí está, ¿viste? De Cerro.
2 veces. ¿Quién le llamó? Sí, de Cerro le llamaron. No, ya está. Dale, entra, ya se entendió. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hierropar. Hoy miércoles realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descarga la app Farma Oliva o llama al 021-235-5000 que los grandes descuentos de Farma Oliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farma Oliva. En época de fiestas te facilitamos la vida. Haz las compras desde el celu y recibílas en la puerta de tu casa. Además de elegir los productos más lindos y frescos, descarga la app Arete Click o ingresa a arete.com.py. Nuestras frutas y verduras están de fiesta con 30% de descuento todos los jueves en todas las sucursales y también comprando en arete.com.py. Vení a conocerte con la magia de las fiestas en Arete. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renova tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte, Mariscal López esquina Campana. Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales. @Solarbanco. Con Solarbanco sí se puede. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Sosa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Sosa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser. Un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. A todo ponele Vistoni al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni, líquido para radiador verde o rojo. Vistoni, grasa automotriz afloja todo, hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo. Vistoni, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubre una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernosavon.py en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones.
Filtraciones. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar. Soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Crema limpiadora Furia. Recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello de garantía de Base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Tenés problemas de filtraciones como Rebotec impermeabilizantes? Solucionas todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La mejor calidad y el mejor precio. Encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos, cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. De la selección chilena, atención al probable equipo que prepara Berizzo con Brian Cortés en el arco. La línea defensiva estaría con Matías Catalán, Gary Medel, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo. En la mitad de la cancha, Rodrigo Echeverría, Eric Pulgar y también la presencia de Alexis Sánchez como el enganche, el creativo del equipo. Y después habría que sumarle a todo esto también lo que van a hacer la presencia en el ataque. Están para jugar Víctor Dávila junto a Ben Brereton y Damián Pizarro. Este sería debutante. ¿Y si el 4-3-3 de Berizzo? No, ¿qué equipo ahora con...? Bueno, a esta altura, a diferencia de otros partidos, ya ni Medel ni Vidal, ¿verdad? Medel sí, en la defensa. Medel está. Sí. Y lo de... Diego Sánchez Valdés y Vidal por lesión no están en este partido. Ajá. Y la expulsión de Marcelino Núñez. Bueno. Jugar también. Permitimos un saludo para el señor, a ver, acá me enviaba a darle nuestro compañero. El señor Andrés ha sido oyente de ABC Cardinal. ¿Sabe dónde trabaja? Está en la portería del Buen Pastor. Ah, qué bueno. Nos escucha siempre allí está sobre chofer del Chaco seguramente. Gran saludo a Andrés, oyente de ABC Cardinal. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo de Pechugón. Viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico. La salud de cada día. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazol, rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de 7 y 21
28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quimfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021 495 950 en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia del león. 3 leones, fuego. Bueno, estaba averiguando el tema de la divisional porque hoy al mediodía se debían reunir para programar la fecha 21, porque honestamente me intriga el tema de Guaireña. ¿Qué pasó? ¿A dónde va a jugar? No, pasó lo siguiente, que se pospuso la reunión para el viernes a las 18 horas. Recién el viernes se va a definir la fecha 21 y estaba averiguando, y el tema es que Guaireña, como les decía, no quiere salir de su cancha para jugar contra Resistencia. Imagínate, se está jugando la permanencia. Yo creo que la tendencia del famoso, vamos a abrir un rato para que jueguen allí. No, ¿sabes cuál es la otra tendencia, según estuve averiguando? Que recién se juegue después de la Copa Paraguay. El día siguiente de la Copa Paraguay. Entonces la simultaneidad y compañía, ahí ya cambia, pues la simultaneidad. El tema de la simultaneidad, claro, porque tiene que jugar Tacuarembó con ellos. ¿Y qué va a pasar la última vez? General Caballero también. No, iban a jugar 3 días después de domingo. Entonces ahí hay un inconveniente y hay que ver qué pasa con Guaireña. Se podría dar eso que vos decís, Dani, ¿Vos tenés Guaireña? abrir un ratito, pero... Guaireña, Resistencia, Tacuarí, Luqueño. Sí. Y si a quieres, Mediano General Caballero tendría que jugar. Lo que pasa es que dependiendo de cómo quieras estirar, General Caballero también juega simultaneidad con Luqueño. Si ellos dos juegan el tema de la Sudamericana. Por eso, entonces es todo un tema. No, pero o sea, el problema pero la Copa Paraguay no es 29, ¿acaso? Sí. ¿Y va a jugar 30? Sí. Y la última fecha el 4. Y sí, por eso, o sea... pero... Entonces... imposible. Yo hasta te diría que es... Sí, porque, o sea, como que entre lo que decís, Fabio, y lo que te decía, el denominador común es que se juegue en el Parque del Guairá. Yo creo que es más sano que jueguen, no sé, dirán, no, pero la pintura de esa Copa Paraguay no la podemos sacar. Pero lo otro es forzar demasiado. Y la especulación. No, pero además está en juego hasta el propio Guaireña. O sea, ¿por qué obligarle a jugar 2 partidos en 4 días? Y por ejemplo, Tacuarembó, lo mismo. Ya van a tenerlo este fin de semana libre. Es como que descansar 20 días y jugarme 2 partidos en 4. Cuando tranquilamente puedes jugar fin de semana a fin de semana. Estoy exagerando un poco. Pero sí, el problema en este momento es la sede de ese partido. Ayer justamente averiguaba con gente de Guaireña y me decían, no, nosotros no queremos nosotros estamos viendo la posibilidad, hablar con los dirigentes de la APF. Justamente querían plantear eso que vos decías, Dani, abrir un ratito, ese domingo quizás 3 días antes de la final de la Copa Paraguay, pero está la otra tendencia, si se juega después de la Copa Paraguay, entonces... Se cae una lluvia, entonces el viernes... arrancas todo otra vez. Es como que se va a definir todo por respecto a la si vos fecha. sos el que tiene que, ¿cómo es? Preparar, diseñar y decorar la fiesta de 15 de... Claro. Y van a ver todo lo que estamos preparando, va a quedar mejor y nosotros ya el efecto... Totalmente de acuerdo. De los dos lados tienen razones para entender lo que va a ser el problema de esa penúltima fecha. Exactamente, y todo un tema, así que el viernes a las 18 horas recién se va a tener la reunión para definir justamente solamente esa fecha, atendiendo que todavía se siguen definiendo muchos aspectos que tienen que ver con la simultaneidad. Entonces la fecha 22 va a seguir aguardando que se juegue la 21 para poder programar esas siguientes fechas. Los chorizos y cortes parrilleros Upisa traen una sorpresa para vos. Carga el número de factura de tu compra de chorizos y cortes parrilleros Upisa en la web con la promo
Como UPISA podés participar de sorteos mensuales y en diciembre un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Saborea, participa y gana. UPISA, calidad desde su origen. Con Visión Banco aprovecha todo el año este beneficio en la capital del verano. 25% de descuento todos los sábados y domingos con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. En locales gastronómicos, hoteles, supermercados, farmacias y mucho más. Conoce las bases y condiciones en todos los locales adheridos ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco. Visión, más digitales, más humanos. Llegó el Black Friday a Inverfin con hasta el 70% de descuento de otra galaxia. Electrodomésticos, celulares, motos y más a precios que no podés dejar pasar. Aprovecha las increíbles ofertas en tus productos favoritos por todo el mes de noviembre y visita tu Inverfin más cercano para descubrir la gran variedad que te espera. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. Para estas fiestas el recomendado especial es el gran pollo de pechugón. Viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Una cerveza fresca es mejor porque mantiene intactos su aroma y sabor. Pilsen, recién hecha desde 1912. Bueno, un ratito para abrir el paréntesis de la agenda social. Un saludo a Pablo Benítez. ¿Quién es Pablo Benítez? Fanático oyente nuestro, fanático cerrista, y es el sobrino de nuestra compañera Rosana. Así que un abrazo para Pablito que nos escucha. Gran saludo. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y se acerca el partido de la selección paraguaya, mañana 21:30, el horario del partido ante Chile en Santiago. El probable equipo con Coronel en el arco, Rojas, Gómez, Alderete y la presencia de Matías Espinosa en la zona defensiva. Medio sector, Matías Rojas, Matías Villasanti, Andrés Cubas y la presencia de Diego Gómez. En ofensiva, Antonio Tony Sanabria y Gabriel Ábalos. Con respecto al campeonato local, a lo que se viene, el futuro de Barbosa, hablamos con el presidente de Libertad, el doctor Rubén Di Tore, cuando se le planteó que podía haber una reducción de sueldo, se va a quedar, se va a ir. Así respondía el presidente del equipo Cumarelo. Si a mí me llama la empresa y me dice, Bruno, queremos hablar contigo porque lo que queremos pagarte ahora es lo que podemos. Yo ya entiendo que me van a decir, te vamos a replantear la parte económica. Y si le damos un premio porque le pagamos más por todos los logros que se hizo. Ah, y sí, claro, cambia. Bueno, entonces cambió toda la película. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Ven a Bristol y aprovecha el Black Friday 2023. La mayor variedad, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Heladera Midea 300 litros negra, ahora solo 18 cuotas de 189.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al 0991-670-000, llámanos al 519-4000 o compra en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Realiza tu pedido en tu sucursal preferida o también al call center 627-7000, WhatsApp 0982-927-610. También en la página web farmaciacatedral.com.py. En Farmacia
Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Llegó el Black Friday a Sueñolar con beneficios imperdibles. Aprovecha el 45% de descuento más 10 cuotas sin intereses en Sommiers, Livings y Muebles Nacionales y 20% off en productos importados seleccionados. Todo con nuestra financiación propia y pagando tu primera cuota a los 30 días. Contáctanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py en nuestras tiendas Sueñolar. ATR Conflow. Podés tener ticos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Experimenta la innovación con la Forte Rheetory por solo $270 al mes. Obtén una SUV que fusiona tecnología de vanguardia y máxima seguridad con características avanzadas y sistemas de asistencia. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visítanos en el Showroom Ford sobre la avenida España y Casianov para obtener tu Ford Territory. For ready for more. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Quieres ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos ingresando a www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. La promo Como Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Cubiertas Kumo, mejor en todos los caminos. Visítalos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Cubiertas Kumo Tire. Johnny, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Saludos para todos. Ya estamos con... ¿Está Johnny? Sí. Qué impresionante. Bueno, Johnny, a ver, ¿algo de Olimpia? Está la nota primero, Ariel, perdón. Perdón, Ariel. Bueno, estamos en contacto y después hablamos con Johnny en cuanto a la información de Olimpia, de la selección nacional también, porque quedaron pendientes. En contacto con Tania Vera, encargada de marketing de Base. Tania, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Un gusto compartir nuevamente contigo y con toda la audiencia. Hoy tenemos novedades de Base y más que importante mencionarle que Base cuenta con toda la familia de repelentes que nos mantiene bien protegidos contra las picaduras de insectos y sobre todo cuando hablamos de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Los repelentes de Base tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resisten a la transpiración. Y lo bueno que los repelentes de Base uno lo puede encontrar en sus diferentes presentaciones, ya sean crema, ya sean líquido, aerosol, toda una familia de repelentes que en verdad nos mantienen bien protegidos contra las picaduras de insectos. Qué bueno, porque estamos en una época donde hay mucha lluvia y la reproducción de mosquitos, de otros bichos realmente es impresionante, así es que tenemos la manera de combatir entonces a través de Base. Tenemos la manera de combatirlo efectivamente y también a la hora de realizar una limpieza profunda en la casa no nos puede faltar la crema limpiadora Furia porque remueve todo tipo de suciedades. En verdad nos facilita la limpieza ya sean de los pisos, de la mesada, de los inodoros. Todo deja limpio, brillante y además con un agradable aroma. Y lo bueno que cuando hablamos de los productos Base, uno lo puede encontrar en todos los puntos de ventas del país. Además de los repelentes, Tania, estamos en la época ya en la que se utiliza con mucha frecuencia la piscina. Base también tiene productos para el mantenimiento. Absolutamente todos, de reductores, elevadores, clarificantes, limpiabordes, todos los productos que uno requiera a la hora de realizar el tratamiento del agua de la piscina en Base lo puede encontrar para dejar las piscinas en excelente estado. Espectacular. Y el cloro también, que también es el producto... El cloro también, todo, y lo bueno también que los productos de Base son para todo tipo de piscinas, así que realmente todo lo que uno necesita para realizar el tratamiento de la piscina, todo lo que uno necesita a la hora de protegernos contra las picaduras de insectos, lo que uno necesita a la hora de realizar una limpieza profunda en la casa, lo puede encontrar en Base.
Qué espectacular, Tania. Te agradecemos muchísimo por este contacto y por estos datos. Muchísimas gracias y buen resto de jornada para todos. Hasta una próxima. Era Tania Vera, encargada de marketing de la empresa Base. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Elegí Expri y llega más lejos. Expri, en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extens Ionic purificará cada suspiro y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde 12 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extens Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Saladix te da el pase para vivir el fútbol de la mejor manera. Participa por el sorteo de 2 salas 5 estrellas y 30 vouchers de 1 millón de guaraníes para que te suscribas a la plataforma que quieras. Envía Saladix al WhatsApp 0992-924-000 o ingresa a dondeverfutbol.com.py y entérate cómo participar. Sorteamos todas las semanas. Hay fútbol, hay Saladix. Ahora Gas Corona llega a Aregua, la ciudad creativa. Sí, escuchaste bien, Gas Corona amplía su zona de cobertura, llegando hasta la capital de la frutilla y la cerámica, Aregua. Disfruta ya de la calidad de un buen gas. Haz tu pedido al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427 y tu garrafa llega hasta la puerta de tu casa. Gas Corona, llega hasta donde estés. Johnny está en el circuito. Johnny, móvil Expri. Sí, señor. Aquí presente, Bruno. Para lo que será el viaje de la selección nacional, 18 horas con destino a Santiago de Chile, el plantel ya no va a realizar ninguna movilización. Mañana vi el partido, seguramente descanso total. Algunos sí van a tener ciertos trabajos en el gimnasio, pero práctica en campo ya no se va a realizar en el día del partido contra la selección de Chile. Rápidamente decir que va a atajar Coronel, lateral derecho Rojas, los centrales Gómez, junto al Derete, Espinosa marcará la punta sur del medio campo, Cubas junto a Villasanti, Gómez, Matías Rojas, Ábalos y Tony Sanabria. Para lo que será ese partido viajan todos, inclusive Ramón Sosa trabajó ayer, hoy también, pero estará en la banca de expectativa. El volante ofensivo del Talleres de Córdoba no estará desde el principio por esa lesión que tuvo en aquel partido contra Bolivia. Se recuperó hace algunas semanas, en realidad hace una semana empezó a trabajar en el equipo de Talleres, jugó esta última fecha, también recibió un fuerte golpe en el partido y ahora está para ir a la banca de expectativa mañana contra el conjunto que dirige Eduardo Berizzo. Esto con relación a la selección nacional. Olimpia, el caso de los futbolistas a ser transferidos, Mateo Gamarra seguramente se esperan ofertas por él, el caso de Fernando Cardoso, seguramente también el grupo que lo maneja va a presentar la oferta al Olimpia, porque inmediatamente culminado el campeonato se va a planificar primero abrir esa ventana y después ver el primer refuerzo. No sería en un número importante, sí, en ciertos puestos. Si va Gamarra, me parece que Olimpia tendría que salir al mercado por ese central o en todo caso recuperar totalmente a Saúl. A esta altura podríamos decir que Romaña podría continuar en Olimpia, Zárate que definitivamente se aleja del decano, y ver el caso del arquero Juan Espínola, comprar su pase. Si continúa en el plantel, todo bien, sin ningún inconveniente, pero si por allí se lo transfiere, habría que ver si Olimpia va por otro arquero. Gastón Olvera está totalmente recuperado, ya hace 2 partidos que está en el equipo de los convocados y también va a la banca de expectativa. Y el caso de Francisco Chiquiarce, seguramente la otra semana habrá una reunión para planificar lo que será el año 2024, por ahora con el entrenador que se confirma su presencia por un año más. Gracias, Johnny, un abrazo. Hasta cada momento. Adiós.
Otro producto más de la marca de embutidos número 1, la más rica, la que permanece en la mente y en el gusto de la gente. Ochi, de Bresiner, sabrosísimos. Es una salchicha especial, elaborada con carne ahumada de ternera y cerdo y condimentada con pimentón dulce. Es una especialidad de la gastronomía de Baviera, Alemania, y se sirven como acompañamientos de varios otros platos simplemente deliciosos. Productos Ochi, lo mejor. El golazo de la semana merece un brindis. Vos que estás entrenando o trabajando, ¿sabías que ahora podés disfrutar de una Heineken en situaciones donde antes no podías? Con Heineken Cero, ahora podés brindar mientras disfrutás de la pasión del fútbol. Heineken Cero, todo el sabor, cero alcohol. Concubinos, matrimonio, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso, Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios, contratate a tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. ¿Probaste el Pack Fortin etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore de Fortin. El pack tiene una botella Fortin etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregás y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortin rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortin, la auténtica tradición. Lactos Treble, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein ISO Lady de Treble, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lactos Treble, nutre tus emociones. Garelli Estructuras presenta el sistema Losa Rab. Losa Rab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losa Rab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Losa Rab es un producto de Garelli Estructuras. Cumplimos con todo. Con todo, Bruno. Garnero al aire técnico de la selección. No, la verdad que buenos días para todos. No, están muy bien los chicos. Lamentablemente la baja de Miguel es muy importante, pero son cosas del fútbol. Sabemos que contamos con un plantel importante. Si surgen estas cosas hay que estar preparado para poder sobrellevarlas. Tengo definido el equipo. Ya igual me estuve bañando recién y ya dieron un montón de formación, así que ya lo saben. Evidentemente el gran momento que venís pasando con el Getafe, el otro día vimos nuevamente el club como destacaba tu participación. El hecho de ser considerado nuevamente ahora siendo dupla central con Gustavo Gómez, no sé si arrancarás o no. Pero cuán grande es la confianza que venís teniendo luego de lo que fue el partido contra Bolivia en el cual le ganamos y fue evidentemente un envión anímico bastante grande e importante para todos ustedes. No, yo creo que no cambia mucho. Hace rato que estoy tratando de hacer bien las cosas en mi club y siempre que vengo a la selección vengo con ganas de jugar, de aportar y siempre que me toca lo hago de la misma forma. Más allá de los detalles que obviamente te guardas porque es parte de la estrategia, ¿qué cuidar de Chile, qué potenciar de Paraguay te parece en este partido? En la conferencia anterior hablaste de no encontrar entre estos rivales en lo previo una diferencia muy grande como cualquiera la va a encontrar con Argentina. Me parece en la tesitura de que podamos ir a buscar el partido desde el punto de vista de ganarlo, y después quiero continuar con la pregunta más. Sí, la idea siempre es ganar el juego. Hay veces que buscas una manera, hay veces que buscas otra. Yo considero que en este partido tenemos fuerzas muy parejas. Ellos tienen jugadores de mucha experiencia, de mucho desequilibrio, juegan de local. Nosotros vamos a tener que saber manejar un montón de cuestiones que si estamos preparados, que no tengo ninguna duda, y lo hacemos, vamos a tener grandes posibilidades de venirnos con los 3 puntos para Asunción. Omar, dentro de lo que es este contexto, este momento quizá de dejar a Paraguay al terminar el año dentro de zona de clasificación a la Copa del Mundo, después tener tiempo para pensar en la Copa América y luego recién en clasificatorias, catalogan como muy importante estos puntos que se juegan, más allá de que han sido 6 partidos en esta parte inicial de las clasificatorias, ahora en este par de cotejos que se vienen ante justamente rivales muy directos.
Bueno, yo creo que en realidad todos los puntos son importantes. En la eliminatoria pasada nos pasó también que perdimos puntos importantes en los primeros partidos y al final después te pones a pensar y son puntos que te cuestan. Por eso te digo que al final, sea el momento que sea, hay que sumar. Si se puede conseguir una victoria de visitante sería muy importante. Daniel, te quiero consultar si con la ausencia de Almirón eso te obliga a darle otro formato al equipo. Quizás si estaba él, jugaba como la vez pasada, porque al poner a Matías Rojas, Diego Gómez por fuera, cambia un poco probablemente lo que se veía en el combo anterior. Y te haré otra pregunta, si la ausencia en el equipo titular de Ramón Sosa implica que él no está 100% o es por buscar características diferentes. ¿Juegan Matías y Diego así por fuera? Por eso te pregunto. No, buenísimo, no sabía. Es buena la información, siempre es bueno estar informado. Tenemos distintas opciones, la verdad que tenemos distintas opciones, tenemos distintas alternativas. La baja de Miguel es considerable, sin ninguna duda es un jugador muy importante dentro del grupo, pero esto es así. No está Miguel, va a tener que jugar otro y lo va a intentar hacer, no tengo ninguna duda, de la mejor manera. Buscar el funcionamiento... Yo creo que tenemos una gran posibilidad jugando de la manera que lo vamos a jugar. Ya te digo, me parece que tenemos fuerzas muy parejas, somos equipos muy similares, tenemos muchas falencias, pero nosotros también tenemos un montón de virtudes que las podemos llevar a cabo. Si las llevamos a cabo, no vamos a tener grandes inconvenientes. ¿Y lo de Sosa le está al 100%? Está bien, no sé si el 100%. Pero la verdad que en los primeros entrenamientos no lo vi bien y bueno, prefiero que tenga menos minutos en este y ver cómo llega al otro. Pero en estos minutos que pueda llegar a tener en este partido pueden ser importantísimos también. La consulta tiene que ver con Berizzo, en realidad la consulta. Ustedes saben cómo él juega, cómo va a plantear probablemente el partido por los años en los cuales estuvo al frente de la selección. ¿Eso representa, no sé si alguna ventaja o algo positivo, saber cómo el técnico generalmente encara esta clase de partidos? Y por curiosidad te pregunto, como había una muy buena relación con él en su momento, ¿mantienen algún tipo de contacto? ¿En el último tiempo hablaste con él o desde que se fue de la selección ya nada con Berizzo? No, la verdad que no. Desde que no está en la selección no hablé con él. Y yo creo que él también sabe que nosotros sabemos cómo él juega. Tampoco creo que va a querer sorprender también. Sabe cómo jugamos. De alguna forma va a querer buscar nuestros errores, nuestras debilidades, porque también lo sabe. Y nada, eso. La pregunta para el profe Garnero primeramente. Dentro de este contexto que es un rival directo, que también está buscando repuntar un poco, ¿dónde crees que puede llegar a estar la clave del partido? ¿En qué zona del campo más específicamente? Si crees que va a ser un partido muy trabado o en dónde tiene que estar la virtud de Paraguay para poder sacar un buen resultado. Yo creo que por características se va a dar un partido donde el que maneje el control del juego, porque me da la sensación que los dos equipos quieren apoderarse del balón. Yo creo que el que lo sepa administrar mejor, el que lo sepa defender mejor, va a sacar ventaja. Siempre en eso se da más en el sector del mediocampo, donde la fluidez de juego es mayor de los dos equipos. Yo considero que en ese sector va a ser muy importante la recuperación cuando no la tenga y el ser agresivo y efectivo cuando ataques. Omar, la pregunta para vos, se te vio muy bien en el partido ante Bolivia y personalmente me dio la sensación de que hubo una liberación más o menos a Gustavo Gómez inclusive de tu buen juego que lo ayudó a estar un poco más seguro. ¿Cómo te sentís vos jugando en dupla con el capitán? Yo creo que Gustavo está jugando hace muchos años en la selección y siempre que estuvo en la selección, en mi opinión, siempre rindió, siempre cumplió y siempre jugó bien. Así que al final el que juega al lado de él es el que tiene que estar seguro. Johnny González, ABC Cardinal 730 AM ABC TV. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Profesor, buen día. Usted decía que uno siempre ingresa al campo de juego para ganar, pero como es un partido de visitante, un mal resultado, ¿cómo nos dejaría en esta eliminatoria, profesor? No pienso en eso. Yo antes de jugar pienso en ganar, si no, no juego. Estoy totalmente convencido que si hacemos bien las cosas tenemos grandes posibilidades
soy optimista. Omar, esta selección está para más. ¿Te parece que el techo está muy alto? ¿Podemos superar situaciones difíciles, complicadas? Yo creo que las situaciones difíciles y complicadas se están dando hace varios años. Yo creo que esta selección, cada jugador, si te pones a fijar, está en su mejor nivel en cada club que está, y por eso siempre que está y al que le toque estar, siempre puede dar lo mejor. Entonces yo creo que la selección puede ir subiendo de nivel aún más. Profe, le quiero hacer 2 consultas. La primera, todos los futbolistas que van a estar disponibles para el partido de mañana, ¿cómo están en cuanto a lo físico, en cuanto a lo mental? Porque es un partido importante contra Chile, sin lugar a dudas, como los 18 que hay en esta eliminatoria. Y le quiero sacar un poco de esto, y también consultarle sobre el título de Libertad en el campeonato local, que usted ha sido pieza fundamental hasta la llegada aquí al seleccionado. ¿Cómo lo vio usted que se haya completado ese trabajo con otro cuerpo técnico, con el cuerpo técnico de Ariel Galeano, el título de Libertad con el que usted trabajó hasta hace muy poquito? La verdad que los muchachos están muy bien. Sabemos que tenemos 2 partidos muy difíciles, pero estamos preparados para afrontarlos. Tenemos un objetivo muy claro, hay mucha seguridad en los futbolistas y eso me deja tranquilo. El último partido creo que dominamos, controlamos el juego, el rival no nos pateó un tiro al arco, nosotros generamos varias situaciones. Tomando eso de base, están muy confiados y optimistas también, así que los veo muy bien. Y por el lado de Libertad, muy contento porque hay mucha gente conocida. Se proyectó esto a principio de año, a principio del torneo. Creo que hay que hacer una mención muy particular para el plantel. El plantel de jugadores sufrió muchísimos contratiempos. Se fue Diego Gómez, que estaba en su mejor momento. Se fue Camilo Mayada. Se fue Diego y entró Enzo a tener mucho protagonismo. Se va Enzo. Nos vamos nosotros. La verdad que la estructura y la solidez que construyó Libertad este proyecto no solo pasa a nivel de jugadores, sino que la dirigencia, porque podían haber ido a buscar algún entrenador de nombre y confiaron en gente de la casa, así que me pone muy contento que haya salido muy bien una idea que tuvo desde un principio el club y lo coronó con un triunfo, con un campeonato. Ojalá también que puedan ganar la Copa Paraguay. Omar, se ha visto justo a lo largo de tu carrera, tu ida a Alemania, después tu llegada a España, y que el Getafe te compre el pase en su momento ha sido seguramente un momento muy importante para tu carrera, porque muy pocas veces se da de que dentro de Europa se compre el pase de un futbolista paraguayo, de Alemania a España. ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo te sentís en Getafe? Y que ese momento y ese presente se traslade al seleccionado nacional, siendo hoy uno de los titulares, que es muy difícil atendiendo al nivel que tienen los defensores centrales paraguayos en sus clubes.